Buenas noches y bienvenidos al Catalagua. Venimos de la previa del programa. Ya estamos aquí. Es 13 de junio del año 2018 y quienes se incorporen a partir de ahora que sepan que vamos a tener un programa muy variado, donde vamos a hablar de diferentes asuntos como la polémica de los migrantes que hay en el Aquarius y la decisión que ha tomado nuestro país, las consecuencias que puede tener para nuestra nación, qué está en juego, más allá del gesto moral y humanitario que probablemente debía hacerse, sobre todo teniendo en cuenta la situación de hacinamiento que había en ese barco, de malas condiciones de higiene, mujeres embarazadas, niños, etc. Vamos a hablar de ello también. Repasaremos. Iñaki Urdangarín tiene 5 días, hasta el lunes que viene, para entrar en prisión. Puede elegir, como está en libertad, el centro penitenciario donde quiera entrar. Y también vamos a hablar de Máxim Huerta, que es sin lugar a dudas la noticia del día. El ya exministro de Cultura, ahí le ven, Máxim el Breve. Le ha bautizado muchísimas personas y en Twitter ha habido muchas risas al respecto. Les cuento someramente en qué consiste, digamos, su caso, porque vamos a hablar sobre si está justificado que alguien dimita por esto o no. Creó una sociedad para pagar menos impuestos. Es el único objetivo de haber creado esa sociedad. Defraudó supuestamente en los años 2006, 2007 y 2008. Y en concreto defraudó casi 220.000 euros por colaboraciones que tenía habitualmente a diario en televisiones. Más allá de esto, que es, digamos, la carta de presentación, Hacienda le reclamó 366.000 euros por el fraude y también por haber intentado colarle a la agencia tributaria 310.000 euros en esta empresa que creó para sus colaboraciones televisivas, gastos para pagar menos, porque no se podían justificar, no tenían relación con su actividad laboral, como por ejemplo la compra y el mantenimiento de una casa que se compró y que mantuvo en Alicante. Así que por todo ello ha sido el primer ministro que ha dimitido, el fugaz Máxim Huerta. En aquel tiempo era una práctica, sin lugar a dudas, común entre los periodistas, los artistas de aquella época, pero se ha presentado ya hoy como una víctima de los enemigos del nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Y eso, digamos, que de ninguna manera es admisible, porque fue condenado hace un año y habría que haber visto cómo es posible que si le condenaron hace un año, Pedro Sánchez no lo supiera. Porque esto es una muestra más de su improvisación. Y si no lo sabía, yo soy Pedro Sánchez y le pido algún tipo de explicación a mi comité de asesores que me ayudaron, entiendo yo, a buscar a los ministros y sobre todo a bucear en su pasado. La condena fue hace un año, no fue hace 5, hace 6 o hace 10, fue hace un año. Y le nombró ministro de Cultura. Con lo cual, que es el máximo exponente de este gobierno efectista del marketing, ya está fuera. Y un par de consideraciones más que soltaremos a la mesa, sin lugar a dudas. No tiene nada pendiente con Hacienda. La historia de los hechos, se lo resumo, es que pagó lo menos posible creando esa sociedad, defraudó, por tanto, le pescaron, es decir, le pillaron, le sancionaron por esos delitos, recurrió y finalmente ese recurso que presentó no se lo admitieron y le condenaron a pagar hace un año. Por tanto, vamos a preguntarnos si estaba legitimado para seguir o no en el gobierno, si una persona con este historial, después de haber defraudado, pero que no tiene ya a día de hoy nada con Hacienda, está todo en regla, está capacitado para dirigir un ministerio, un puesto público. Podríamos decir incluso que sí, pero en el gobierno de Pedro Sánchez, que está ahí fruto de una moción de censura, en aras de la transparencia, en contra de la corrupción, que han puesto el listón tan alto, desde luego ahí dudamos que tenga cabida un ministro con este currículum. Les presentamos ya a la mesa, saludamos a quienes están con nosotros. Balbás, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Ministro de 5 días. ¿Qué te ha parecido? Hábiles. Bueno, que hay una exigencia de puritanismo y de monjes y monjas, que yo creo que la sociedad lo pide porque ha habido muchísima corrupción y que debía dimitir. O sea, ¿te parece bien que se haya ido? Sí, me parece correcto. Luego te preguntaré si crees que va a afectar al gobierno de Pedro Sánchez o si, por el contrario, consideras que no. Asís Timmermans, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, gracias a vosotros. Breve titular, ¿consideras también que el listón de la ética, digamos, está muy alto de la transparencia o está bien aplicado? No es una cuestión de ética. Este Máxim Huerta es una víctima directa de Pedro Sánchez. Nada más. Exacto. Es decir, Pedro Sánchez ha dicho una cosa absurda, es que quien cree una sociedad para pagar menos impuestos dimitirá en 24 horas o le destituiré. Eso es una frivolidad, porque la pregunta es si alguien incumple o no incumple la ley. Esto es. Bien, ha quedado claro. Profesor Antonio Alonso, profesor de ICADE, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en El Gato. Gracias a vosotros.
Bueno, y de fútbol no vamos a hablar, porque Griezmann sigue alargando su... Desde luego nos tiene a los culés y a los atléticos. ¿Cuándo? Mañana parece ser que se resuelve. ¿Mañana sí ya dice algo? No lo sé. Bueno. Si yo lo supiera. Lo único que sé es que Lopetegui ya no, a estas horas no es... Titular, ¿había motivos suficientes para que Máxim no continuara como ministro? Pues yo creo que sí. Has dado tú una clave que yo lo comentaba esta mañana en la radio, en el programa de Rafa Nieto, es que la moción de censura era la que era. Si la moción de censura se interpuso precisamente contra la corrupción para desalojar, en teoría, a un partido político lleno de corrupción, según decía el Partido Socialista, ese partido inmaculado que no tiene ninguna mácula de corrupción, etcétera, etcétera, pues no podía empezar este gobierno con esta mácula. Gracias, profesor. Historiador Fernando Paz, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Está de acuerdo con las opiniones que se han vertido al respecto? Un breve titular. Estoy de acuerdo sobre todo, bueno, con todo lo que se ha dicho, por supuesto, pero sobre todo con lo que ha dicho Asís. Yo creo que es la víctima de Pedro Sánchez. Hizo una declaración en Telecinco diciendo que cualquiera que tributara a través de una sociedad para evadir el pago de sus obligaciones a través del IRPF no podría estar en un gobierno suyo, debería abandonar la política. Es lo que ha pasado, es la víctima de eso. Yo creo que lo de menos, digamos, es quiero decir, no el por qué, sino la cuestión puramente de Hacienda, la cuestión tributaria. Porque es verdad, según se ha apuntado, que parece ser que mucha gente tributaba de esa manera, que estaba mal hecho, pero que Hacienda miraba para otro lado habitualmente y por lo tanto... Hasta que dejó de mirar. Claro, que la costumbre también es fuente de derecho, pero quiero decir que más o menos es lo que se venía haciendo. Lo peor no es eso, lo peor dentro de ese asunto es que no es que tributar a través de sociedades con ser es malo, pero lo peor no es eso, lo peor es que, y esto no podía ignorarlo él, se estaba, digamos, atribuyendo unos gastos que eran absolutamente falsos. Y eso, como digo, era algo que tenía que conocer él mejor que nadie. Gracias, Fernanda, por estar con nosotros. Ministro García Margallo, muy buenas noches. Yo creo que está todo dicho, es decir, esto era inevitable después de las declaraciones de Pedro Sánchez, que sienta un criterio ético, un criterio moral, al primero que tiene que aplicárselo es a sus propios ministros. Pero yo mucho me equivoco, esto lo van a convertir en una operación de marketing que va a favorecer sus intereses. Es decir, aquí somos absolutamente limpios y no como otros, y el primero que lo ha hecho la paga. Con Macron Macron cesó a dos ministros recién tomada posesión, una que era Bayrou, el antiguo democristiano, y la ministra de Defensa, que había estado conmigo en el Parlamento Europeo, también tuvieron un problema de tributación de asistentes en Bruselas y salieron. Pero que esto lo convierten en un éxito, no le quepa la menor duda. Bueno, me ha contestado el señor ministro por el asunto de Máxim Huerta. Yo le iba a preguntar, porque hoy quedan 7 días para la presentación de candidaturas para la presidencia del PP, y si ya había resuelto la suya propia o no, si se va a presentar o no. Pero se lo comentaremos o se lo preguntaremos después de unos minutos. Antes, Fátima García Manzano, redacción del Gato. Cuéntanos cómo puede participar la audiencia en el programa. Adelante. Buenas noches, Gonzalo. Pues como siempre, de dos formas. La primera de ellas, añadiendo a sus agendas el siguiente número de teléfono: 670 03 45 43. Durante toda la noche podrán ver sus mensajes de WhatsApp en la parte inferior de sus pantallas, y al final de la noche escucharemos las notas de voz. De la segunda forma, a través de Twitter, @gato_directo, o con el hashtag #elgatoalagua. Y no olviden que pueden seguir nuestro programa en directo desde nuestro canal de YouTube Intereconomía TV. Así que anímense y participen. Muchísimas gracias, Fátima. Conectamos antes de la publicidad con nuestra compañera Paula Cruzado. Paula, cuéntanos novedades del Club de Amigo, conferencias, charlas que hay en este mes de junio. Adelante, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Avanza el mes de junio y con él las actividades del Club de Amigos de Intereconomía. La mujer en el Islam es un polémico asunto que abordaremos de la mano de Rab Salan Aman, profundo conocedor de la religión islámica, los lunes 18 y 25 de junio a las 7 de la tarde. Xavier Orcajo presentará en la sede del Club de Amigos de Intereconomía su último libro, Talvisota, una novela de historia contemporánea. Sus personajes viven y sufren las circunstancias más terribles del estalinismo fuera de Rusia. Si quieres saber más, te esperamos el próximo martes, día 19, a las 7 de la tarde. Seguimos degustando de las degustaciones Productos Gourmet. En esta ocasión vamos a disfrutar de unas ostras francesas, una selección de embutidos ibéricos, cecina de Wagyu, un pastel ruso, todo ello acompañado de una selección de los mejores vinos de González Vías. Será el miércoles 20 a las 6:30 de la tarde.
Tras el éxito de la pasada conferencia de Fernando Paz del Club Bilderberg, damos un pasito más profundizando en otras organizaciones en las que desconocemos casi todo, así como su verdadera influencia en el mundo en que vivimos. Tendrá lugar el jueves 21 a las 6:30 de la tarde. También ese mismo jueves tendrá lugar una conferencia en la que hablaremos con Alejandro Valero sobre las diferencias entre la nutrición, la alimentación y la dietética. Y para finalizar la semana les proponemos un domingo diferente. Ponemos rumbo a Chinchón, Villarejo de Salvanés, donde visitamos su castillo y la Casa de la Tercia. Finalizaremos en el Real Cortijo de Carlos III, donde almorzaremos. Será el domingo 24 de junio. Saldremos a las 9 de la mañana. Para apuntarse, solo nos tenéis que llamar al teléfono del Club de Amigos de Intereconomía, el 91-616-2464, o escribirnos a club@intereconomia.eu. ¡Te esperamos! Never came through here again. Maxine, 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 Maxine. Y para defender aquello que amas, a veces hay que retirarse, porque yo amo la cultura y por eso me retiro. Bueno, pasan 11 minutos de las 10 de la noche. Hablaremos de la dimisión del exministro ya Maxim Huerta, pero antes vamos a hablar de ese gran debate que se lleva hablando toda la semana y que presumiblemente hasta el próximo sábado, que es el día en el que el barco Aquarius y, ojo, otro navío militar y uno más facilitado por la Marina italiana tienen previsto llegar al puerto de Valencia, después del gesto de nuestro gobierno, de Pedro Sánchez, de acoger a los 629 inmigrantes y refugiados, dicen, que llevan más de 2 días en el Aquarius y que viajan desde anoche con destino a la capital del Turia. Después, insisto, de la negativa del Ejecutivo italiano a que se abriesen los puertos, las ONGs han informado de la peligrosidad de emprender esta travesía tan larga con un barco sobrecargado. Por eso el gobierno italiano ha ofrecido 2 navíos militares para, digamos, compensar y hacer un traspaso de migrantes y así que vengan en 3 buques distintos. El objetivo de aliviar la carga y poder emprender rumbo a Valencia. Como saben ustedes, ahí, más allá de los vídeos que han visto, que ahora verán alguno más, las condiciones de hacinamiento son brutales, de falta de higiene, hay mujeres, hay niños. Por eso es un debate que yo pido esta noche, que vamos a tener un debate de altura más allá del gesto humanitario de acoger a todas estas personas. Vamos a ver, por cierto, y me gustaría introducir, porque mucho se ha hablado del ministro del Interior italiano, que se negó a que Italia acogiese a más migrantes, con unos en Twitter y a razón de varios titulares, pero en el Senado hoy ha dado explicaciones del por qué se negó. Más allá de las etiquetas y lo que piensan ustedes del señor Salvini, me gustaría que le escuchemos para poder hablar con conocimiento de causa de los motivos por los que le ha llevado a su gobierno a rechazar a este barco. De ser un completo desconocido a convertirse en el más criticado. El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, ha hablado en el Senado un mes después de que aceptara la cartera y lo ha hecho para explicar cuáles son los motivos por los que Italia se ha negado a recibir al Aquarius. Nuestro gobierno tendrá muchos defectos, pero en este momento se está comportando con coherencia y dignidad. Y añado, humanidad, porque lo primero que he hecho como padre de familia es comunicarme con Aquarius para garantizar la seguridad de mujeres y niños, y no hemos tenido respuesta, por lo que la emergencia no era tanta. Así se ha justificado en un pleno en el que ha puesto los puntos sobre las IES a todos los mandatarios que han intentado poner en jaque su decisión, incluidos aquellos que tiran de buenismo y apelan al Welcome Refugees. El problema es que nuestra historia de solidaridad, generosidad y voluntariado no merece ser pisoteado con los términos utilizados por el gobierno francés. Pero eso no es todo, porque no duda en sacarse unas de la manga para recordar a Macron cuáles eran sus compromisos. La Francia, dicevamo,
Francia nos llama cínicos. Con respecto al acuerdo de reubicación de 2015, Francia aceptó acoger a 9.817 inmigrantes. En 3 años, en vez de esa cifra, ha acogido a 640. No hay más que ver uno de sus carteles electorales. Si algo ha destacado Salvini en su campaña es que hay que apostar por una política migratoria mucho más restrictiva. Incluso consiguió colar muchas de sus medidas en el pacto de gobierno con el movimiento 5 estrellas. Aquí lo vemos. Dice que el fracaso del sistema de gestión de flujos migratorios evidencia que hay que poner también en duda el sistema Schengen. También que Italia debe dar un golpe sobre la mesa y negociar con Bruselas los términos de las políticas de asilo e inmigración. Y con el caso Aquarius ya lo dejaban más que claro en el documento. Hay que reducir la presión migratoria en las fronteras y acabar con el tráfico de personas. Y asimismo, revisar los tratados para evitar que todos los rescates lleguen a Italia, porque la responsabilidad tiene que ser compartida, dicen, tiene que ser entre todos los Estados miembros. Esta es la realidad y el próximo sábado va a llegar al puerto de Valencia. Reflexiones al respecto de esta, algunos hablan crisis migratoria, humanitaria. Venga, opiniones. Balbás. Pues mira, hoy mismo ha dicho ya Alemania, o sea, Berlín, Merkel, Austria, Viena, el gobernador, y Roma, este gobierno, que hay que reordenar y mano dura contra la inmigración. Que las fronteras tienen que ser controladas, independientemente de que esto es un acto humanitario de 600 personas que tendrá que ser puntual y que había que arreglarlo porque ya estaba en el mar. Pero hay que hacer una política, desde luego, de responsabilidad común, pero España el año pasado unos 30.000, este año vamos a 40.000, Italia a 170, 180.000 el año pasado, este año iba a parecido, parece que lo va a intentar controlar, y Grecia muchísimo más, como 500.000, llegó, ahora ya no sé ni cuántos tiene, porque ni se sabe, y llegó hasta más de 500.000, ¿no? Entonces esa presión no se puede mantener permanentemente, hay que ordenarlo, independientemente de que por razones humanitarias, luego las mujeres, los niños, si ahí había casi 200 entre mujeres y niños, creo que hay 200 embarazadas y tal. Bueno, eso está claro. Lo que luego el Ministerio de Interior da las credenciales, si todos son de acogida, bueno, habrá que mirar, no sea que algunos ahí están colados ahí por las mafias para otros fines, ¿eh? O sea, una cosa es lo humanitario y otra cosa es que se cuelen, ¿eh? Hay dos aspectos muy rápidos. Una, que no hay nada más perverso que una ley que no se cumple, porque lo que se está haciendo es, o sea, que no se cumple, quiero decir, con el beneplácito del Estado que la promulga, porque lo que se está haciendo es castigar al que la cumple e incentivar su incumplimiento con todos los riesgos humanos que ello conlleva. Y en segundo lugar, si vemos el mapa donde se están produciendo la mayor parte de los rescates, se está produciendo cada vez más cerca de las costas de África y en concreto de las costas de Libia. Más del 90% de los rescates se producen ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que se está haciendo literalmente es incentivar a que los traficantes de personas lancen en pateras cada vez más frágiles y con cada vez menos combustible y menos posibilidades de resistir más allá del pase a aguas internacionales. ¿Qué quiere decir con esto? Termino, que lo que se está incentivando en este momento por algunas ONGs y con la colaboración de los Estados es que lancen cientos o miles de inmigrantes a la mar y se hundan en la mar. Es decir, una cosa es una acción humanitaria y otra cosa es colaborar con traficantes de personas a las que poco les importa los miles y miles de ahogados que hay en las aguas del Mediterráneo. Pero así es el gesto de España, de nuestro gobierno, ¿cómo va a influir a esto que estás exponiendo? Hombre, vamos a ver, el salvar a 600 personas es salvarlas, independientemente de lo que ha dicho José Luis, de quiénes sean esas personas, que hay de todo, por cierto. ¿Cómo va a influir? Claramente en este momento, si no hay ninguna otra medida, incentivando, mejorando las perspectivas de los traficantes de personas. Porque en este momento, por mala que sea la patera, por poco combustible que haya y por hacinados que vayan los inmigrantes a los que los traficantes han puesto en el mar, tienen más posibilidades o más expectativas de que cualquier país, o España desde muy lejos, les salve, les acoja, les integre, y por lo tanto está haciendo España, en este momento está haciendo el negocio a los traficantes de personas. Ministro. Es decir, hay dos gestos, hemos visto dos imágenes.
la del ministro italiano. La Liga era un partido claramente separatista, que cuando abandona la secesión como bandera, toma el tema de la inmigración. Es el punto capital, lo mismo que es en el Frente Nacional francés. Yo creo que el gesto de Zapatero es un gesto que va a ser bien valorado por la opinión pública. Sánchez. ¿Es de Sánchez? Perdón, es que Sí, el subconsciente. hay una asociación. Sí, no, Pero tiene poco que ver con Zapatero, de verdad. no, pero Bueno, luego lo Es hablaremos. un líder muy distinto. es lo importante de esto, es decir, ¿por qué este gesto es bien acogido? Porque probablemente nosotros mismos no somos conscientes de que España es uno de los más, si no el país más solidario de Europa. Es decir, somos los primeros en donación de órganos, lo digo como ejemplo. Y eso es probablemente fruto de nuestra herencia católica. Es decir, España es un país culturalmente católico y la solidaridad es el núcleo central nuestro. Dicho eso, la inmigración y el asilo, que son dos cosas distintas. Los emigrantes son los que huyen por razones económicas, huyen por el hambre y la pobreza. Los que buscan asilo son las personas que huyen de un conflicto bélico. Las consecuencias son diferentes. El inmigrante no tiene derecho a ser recibido, el que busca asilo sí. Es uno de los temas peor resueltos en la Unión Europea. En estos momentos el problema está cogido por los hilos, fundamentalmente con un convenio con Turquía, en que ellos se comprometen a acoger un ilegal a cambio de darnos uno legal, lo cual evita el control de las mafias. ¿Por qué digo que es provisional? Porque Turquía pidió a cambio tres cosas. Uno, dinero, que se les ha dado. Dos, aceleración de las negociaciones con la Unión Europea, que ni se les ha dado ni se les va a dar. Y en tercer lugar, y lo más importante, liberalización de visados. El Parlamento Europeo dijo que no habría liberalización de visados mientras no cambiasen sus leyes antiterroristas. Y los turcos han dicho que tienen un problema kurdo lo suficientemente serio como para no cambiarlo. El día que decidan que ellos no siguen con este tratado, inunden otra vez las islas griegas de migrantes, vamos a tener un problema, porque Grecia está con las fronteras cerradas. Esto está muy estudiado, cuáles son las soluciones al problema. Primero es control de la inmigración ilegal. No hay ningún país que pueda acoger todos los emigrantes que quieran llegar. Y eso es Frontex y eso es cooperación con las fuerzas policiales de los países de origen y tránsito. Segundo es ordenarla legal, ordenar la migración legal, porque la vamos a necesitar si queremos pagar pensiones, trayendo a aquella gente que ocupe los puestos de trabajo que se puedan ocupar. Y el tercero es la integración de los emigrantes para evitar la creación de guetos que en el fondo se convierten luego en gente aislada, muy propicia al terrorismo. No olvidemos que gran parte de los terroristas son segunda y tercera generación. Claro, son y esto está naciones... ocurriendo en Francia, en Italia, efectivamente. Y eso es decir que España lo ha resuelto muy bien. Es decir, el último año que yo estuve en el Ministerio, la inmigración aumentó un 1000% en los Balcanes, cerca de un 500% en Italia y solo un 15% en España. Y eso es fruto de una política de colaboración política y de cooperación económica con los países. Fundamentalmente nosotros eran Mauritania, Senegal y Marruecos. Pero este problema es un problema y es una solución. Es decir, decía, me parece que era un escritor Cercas, que la inmigración es un asunto de plastilina. Si uno se levanta de mal humor, dice que es fuente de delincuencia, de aculturización, etc. Si se levanta de buen humor, dice que es la única solución para pegar pensiones. Es una cosa y lo otra. Y tenemos que hacer frente a eso y ordenarlo en el sentido que he dicho. Nadie tiene la solución, ¿eh? Aquí se han ensayado el sistema alemán, que era considerar al emigrante como un trabajador invitado, el sistema inglés, que es dejarles hacer lo que les pareciese bien siempre que no transgrediesen las líneas fundamentales del orden, el sistema francés de la integración, y hay problemas en todos estos países. Fernando y el profesor. Bueno, yo creo que aquí lo que está sobre la mesa es el problema de fondo de la migración, que es un problema esencial que está poniendo muy en cuestión, si no rompiendo, la Unión Europea. Está enfrentando a unos países con otros, a unos estados con otros, está enfrentando a los países que hacen frontera de forma muy clara, que tienen una serie de deberes, y otros países pues que tienen una opinión diferente. No obstante, los países
que han desarrollado unas políticas de acogidas, vamos a decir así, más generosas, es decir, que tienen una parte proporcional mayor de su población extranjera, están teniendo problemas muy serios. Caso de Suecia, por ejemplo, que es lo que se pone normalmente como ejemplo, creo que más gráfico de todos, donde están proliferando no ya las no-go zones que se llama, sino casi ciudades enteras donde la población sueca, originaria, nativa, aborigen, indígena, prácticamente no puede realizar ya una vida normal. Esto hay que decirlo porque es así. Entonces se han desarrollado unas políticas que han sido absolutamente suicidas. Creo que es una evidencia, más allá de la lógica victimización también que se deduce de un hecho que hay que abordar, que es el del barco, el del Aquarius, lógicamente, como con una medida humanitaria de urgencia, pero hay que explicar también qué hace esa gente en el agua. O sea, no vale solamente con digamos, paliar las consecuencias del hecho, sino que tenemos que explicar qué hace esa gente en el agua, por qué están una y otra vez en buques, por qué se juegan la vida en unas embarcaciones absolutamente de riesgo máximo, y de hecho son muchos miles los que han muerto. El Aquarius no lo es. No, pero hay mucha gente que está pasando a través de embarcaciones que realmente pues, no pueden dejar de conmover a una persona cuando las ve desde el salón de su casa, ¿no? Comiendo, y es verdaderamente una cosa estremecedora. Pero hay que decir que esto está propiciado por una serie de mafias y por una serie de fuerzas que están detrás. Yo quiero recordar aquí que una de las personas que más ha hecho por saltar la alarma, que más ha hecho por estas denuncias, es el presidente húngaro, Orbán, que ha puesto nombres y apellidos a los causantes de esta situación. Hasta el punto de que una de las leyes de su gobierno se llama la ley contra Soros, literalmente, la ley anti-Soros. Pero fíjate cómo le tildan a Orbán de xenófobo, vamos, casi es un apestado para la opinión pública y la clase política europea. Ya conocemos la manera en que se procede, y es siempre lo mismo, hablemos de lo que hablemos. Hablemos de, me da lo mismo que coja usted ideología de género que memoria histórica que inmigración. Siempre es poner el foco sobre una víctima. La victimización, el proceso de victimización es como comienza el entramado argumental para poder colar determinados temas, ¿no? Bueno, el presidente húngaro, y no es el único, ha señalado a una serie de fuerzas y una serie de personas como causantes de esto. Traigo aquí a colación a Soros porque él lo ha admitido públicamente, y entonces esto es difícil de imputar a una idea conspiranoica. El propio Soros ha admitido que efectivamente él es el que está impulsando unas ciertas políticas migratorias, y es no en vano una gran parte de estas ONGs del mar, de estas ONGs que están trabajando ahí, reciben subvención a partir de la Open Society, a partir de la sociedad abierta, que es la sociedad de George Soros. Por tanto, tenemos que tener claro a quién le interesa esto y quién está impulsando esto. ¿Por qué se está impulsando esto? Está claro que hay una política de sustitución de poblaciones, en parte por lo que acaba de decir el señor García Margallo, cuando ha aludido a esa versión, digamos, de aquellos que nos van a pagar las pensiones. Recordemos que desde finales de los años 80 nos lanzaban aquellas ideas, empapaban la sociedad con aquellas ideas, por otro lado, escasamente solidarias. No pretender que venga la gente desde fuera para que nos pague las pensiones, en fin, no es algo muy estimable desde el punto de vista humanitario, pero es la forma en la que nos las vendieron. Desde luego, hoy no parece que sea la inmigración la que nos vaya ni siquiera a pagar las pensiones, ni muchísimo menos, como por cierto un informe de la Comisión Europea relativamente reciente ha reconocido, ¿no? Por tanto, quiero decir que está muy bien tomar estas medidas, pero que no se puede estar permanentemente apelando a, en fin, a la bonomía de la gente, a los sentimientos y a la emotividad de la población, que lógicamente cuando ve este tipo de cosas se conmueve. Pero detrás de esto hay una serie de cuestiones que hay que atajar. Yo creo que hay un debate de fondo muy rico y muy amplio que pasaría desde luego por plantear un desarrollo efectivo y sin complejos de estas poblaciones en sus lugares de origen, porque esto es un empobrecimiento para la sociedad de acogida, porque la primera medida siempre es un control de los salarios y un descenso de los salarios, que es lo que propuso Angela Merkel cuando trajo el primer millón de refugiados del Próximo Oriente, pero es sobre todo un empobrecimiento radical para las sociedades de emisión de las poblaciones. Porque quienes vienen aquí fundamentalmente es gente joven. Estamos viendo embarazadas, estamos viendo gente entre los 18 y los 40 años. Lógicamente, la gente que está en edad de producir y de reproducir. Y es una condena para esas sociedades de emisión a la pobreza, vamos a decir, no sé decir si para siempre, pero desde luego para décadas, para muchas décadas. Profesor. Decía Fernando Paz en su brillante intervención que lo que está encima de la mesa es la política de migración en el ámbito de la Unión Europea. Sí, pero está algo más importante encima de la mesa, que es la propia integración europea. Y este es un ejemplo paradigmático, la política migratoria que se está llevando a cabo en los últimos años en Europa, de cuál es la situación de Europa en estos momentos. Es la incapacidad para resolver los grandes temas que afectan al conjunto de los Estados miembros.
Y la incapacidad por dos motivos, porque se están incumpliendo dos pilares esenciales que están en el origen de la creación de la Unión Europea, que son la cooperación y la solidaridad. A lo que estamos asistiendo en política migratoria es al sálvese quien pueda, y a parches y a normas que no están dando los resultados esperados. En materia de política migratoria hay mucha demagogia. Entonces, bueno, ¿ustedes qué quieren los que decimos que esto es la política de migración, la acogida de estos señores? Hay que hacerlo de manera racional. Nos dicen, bueno, pero es que tú quieres que estos señores del barco se mueran. Pues no, claro que no. Yo quiero que se salven y que vivan bien. Pero esto no significa que tengamos que acoger a todo el mundo sin orden ni concierto. Porque esto al final a quien perjudica es a los propios migrantes y a quien beneficia es a las mafias que son las que reinan en el caos. Una cosa muy importante que has dicho, Fernando, las medidas en origen, estoy totalmente de acuerdo. Hay que adoptar medidas en origen. Lo que no puede ser es que en la época de la revolución tecnológica el gap social, el gap industrial y el gap tecnológico sea cada vez más grande y lo que estemos haciendo es especializar a los países de África, que es donde vienen de donde proceden principalmente estos migrantes, especializarles en la pobreza. Hay un ejemplo muy importante que se ha producido en los últimos tiempos y que ha dado buenos resultados, que es el ámbito geográfico de Asia-Pacífico. En Asia-Pacífico, cuando se han adoptado determinadas medidas, Asia hace 50 años no es lo que es ahora. Hay un país que ha tenido una transformación importantísima en los últimos 50 años en aquel área, que es Corea del Sur. Cuando Corea del Sur se ha especializado en actividades que generan valor, y se le ha apoyado desde muchos puntos de vista y especialmente con el apoyo norteamericano, se ha generado una economía realmente boyante. Lo que tenemos que hacer es no seguir poniendo la rodilla, no seguir poniendo el pie a estos países y ayudarles en su desarrollo. Que hay posibilidades hoy en día de ayudar en su desarrollo. Y termino. Esta operación de marketing para el gobierno es fundamental. Es decir, el gobierno lleva una semana en el poder y decíamos anteriormente que van a hacer todo lo posible por sacar provecho de la dimisión de Massim Huerta, pero el refrendo internacional lo tienen ya con esta medida que han adoptado de acoger a este barco. Bueno, o hasta que aparezca un segundo y un tercero, que veremos ahí cómo reacciona el gobierno. Brevísima pausa de publicidad y estamos aquí en El Gato de vuelta para seguir analizando este y otros asuntos de actualidad. Hasta ahora. And she never came through here again. Maxine, 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 Maxine. Y para defender aquello que amas, a veces hay que retirarse. Porque yo amo la cultura y por eso me retiro. Bueno, pasan 34 minutos de las 10 de la noche. Vamos a seguir hablando a lo largo de los próximos días de esta crisis migratoria, humanitaria brutal, que hay un problema con la inmigración y se está mirando para otro lado. Y solo algunos países están, digamos, sufriendo las consecuencias al tener que acoger a tantos y tantos inmigrantes. Y no hay capacidad suficiente para ello. Le ocurre a Italia. Fíjense, 700.000 en los últimos 5 años. Y han dicho, basta. Grecia ni les cuento. Y ojo que en las costas de Libia hay 400.000 migrantes más, prestos y dispuestos, poco a poco, porque con las mafias les van goteo a goteo, pero para venir a Europa. O se hace algo y se deja de mirar para otro lado, o el problema puede ir a mayores y puede estallar. Si les parece, vamos a hablar del Partido Popular, porque queda una semana, dentro de una semana ya tendremos las candidaturas claras. ¿Candidaturas o candidatura? Eso habrá que verlo. Para la presidencia del Partido Popular. El lunes comienza el plazo de 3 días en la que los militantes del PP pueden, tan solo recogiendo 100 firmas, 100 avales, ministro, ¿no? Ya pueden presentar su candidatura, van a ser 3 días, con lo que vamos a hablar cuál es la última hora, las posiciones que hay de cada uno al respecto, minuto y resultado de esta carrera hacia la presidencia del PP, del liderazgo de la oposición y quién sabe lo que puede pasar en un futuro. Lo vemos. Sin noticias oficiales y a la espera de la celebración del Congreso Extraordinario, los movimientos internos en el Partido Popular se han intensificado en cuestión de días.
Ahora parece que el temor de los populares se apuntan a una misma dirección, que la presentación de varias candidaturas a liderar el PP provoque un cisma en el partido. Aunque a día de hoy el nombre que más suena en las quinielas es el de Alberto Núñez Feijóo, algunas voces creen que al presidente de la Xunta de Galicia le han salido dos grandes rivales, Soraya Sáez de Santamaría y María Dolores de Cospedal. Desde Génova temen que alguna de las dos líderes, y en especial Sáez de Santamaría, mantenga sus aspiraciones y presente su candidatura para liderar el partido. En este caso sí podría abrirse la posibilidad de una lucha intestina dentro del Partido Popular. Para evitar que esto ocurra, parece que en Génova ya hayan trazado un plan y garantizar así esta candidatura única, la de Alberto Núñez Feijóo. Una estrategia que pasa por realizar dos movimientos de gran calado. Soraya Sáez de Santamaría recalaría en Bruselas como jefe de cartel y líder para las elecciones europeas, y María Dolores de Cospedal, que sería la candidata de los populares al Ayuntamiento de Madrid. Un plan con el objetivo de que todos los afectados salgan ganando y todos, a su vez, hagan ganar al partido. Dirigir a estas dos líderes a retos electorales importantes en el futuro más inmediato, pero a su vez fuera de la estructura de mando directo del partido. Veremos si con este plan los populares consiguen llegar a un acuerdo y evitar que se abra esta temida grieta interna dentro del partido. Bueno, ya que tenemos aquí al ministro García Margallo, vamos a preguntarle, ¿qué cree que va a pasar? ¿Cuántas candidaturas, por la información que usted tiene, por los contactos, charlas que está manteniendo estos días? Lunes, martes, miércoles, ¿habrá una candidatura unitaria o habrá varias? Y en el caso de que haya varias, ¿teme usted, como temen algunos, de que haya varias o eso es bueno? Yo creo que es bueno que haya varias candidaturas. Es decir, nosotros hemos sufrido una conmoción tremenda. Es la primera vez que un partido sale del gobierno por una moción de censura desde 1977. Hay que analizar por qué nos ha pasado eso. Yo hablo siempre de las 3 Cs, corrupción, Cataluña y compensación social, el tema de las reclamaciones de los colectivos que más han sufrido en la crisis. Tenemos desafíos muy importantes, el más importante es sin duda Cataluña, y es bueno que cada uno se explique qué es lo que quiere hacer si está al frente del partido. El líder, por definición, es un señor que se monta en un caballo y dirige a la nación, pero tiene que saber a dónde dirige a la nación. Eso es el liderazgo. Y a mí me gustaría saber si quieren o no reformar la Constitución y en qué sentido. Mi tesis es que hay que reforzar la identidad constitucional, los elementos básicos y cambiar todo lo que no esté bien. ¿Cómo vamos a resolver el tema del encaje de Cataluña, que es una cuestión catalana que se juega, una cuestión española que se juega en Cataluña? ¿Qué vamos a hacer para subir los salarios? ¿Qué vamos a hacer para mantener el estado de bienestar y las pensiones? Es decir, hay muchas cuestiones encima de la mesa. ¿Qué vamos a hacer con la inmigración? Y, por tanto, resolver esto a una especie de beauty contest de personas, una en un lado y otra en otro, me parece absurdo. Dígame usted lo que quiere hacer. Es decir, los grandes líderes siempre han hecho eso. Y es curioso porque España, ahora que hemos beatificado a Suárez, después de todo lo que se le dijo cuando estaba vivo, Suárez fue fatalmente recibido. Qué error, qué inmenso error. Era un señor que venía de secretario general del movimiento. Y él se consolidó como líder al mes cuando dijo yo voy a hacer esto. Y empezó por la ley de reforma política, la vía segura a la democracia, etc. Y a mí me gustaría tener un Suárez en el PP y no resolver esto de una manera poco satisfactoria. Por tanto, soy partidario de varias candidaturas, que las candidaturas expongan proyecto. Es decir, el proyecto de, eso decía Ortega, que es una nación, un proyecto sugestivo de vida en común, y que a partir de ahí los militantes, que son adultos, maduros, decidan cuál es la opción que quieren. Porque o nos renovamos o los partidos tradicionales desaparecen. Bien. Usted su proyecto... Estábamos hablando de Italia, es que en Italia están gobernando una antinatura, Liga y grillinos, que lo único que les une es que son antieuropeos, que es lo único que no se puede ser en el siglo XXI. Bueno, bien. Acaba de explicar usted su proyecto. La pregunta clave es, ¿esta explicación que ha dado usted va a dar el paso al frente, adelante, va a intentar encabezar una candidatura que represente el proyecto que nos acaba de explicar? Yo tengo que ver qué hacen el resto de los candidatos y qué ofrecen. Es decir, es obvio que muchos de los candidatos que usted ha dicho tienen mucho más poder orgánico, más poder territorial que podemos tener cualquiera de los que estamos fuera. Feijóo le avalan 2 mayorías absolutas en Galicia y tiene una edad que le permitiría liderar el partido a 10 años.
Pero si vamos a ver si lo que ofrecen a las grandes cuestiones que la nación se plantea en estos momentos son satisfactorias o no. Es decir, si pasamos ya del titular al contenido. Es decir, supongamos que no le satisfacen sus proyectos. ¿Qué haría usted? Si no me satisfacen, si puedo me presento, claro. Y expongo cuál es mi programa, que por otra parte es bastante fácil de conocer, porque yo, aunque soy democristiano, soy de tradición escrita y están puestas en 3 libros. O sea, yo he dicho lo que quiero hacer. La reforma de la Constitución está articulada. Es decir, no me pregunte usted qué es lo que quiero, ya lo sabe. Y nos dijo aquí que se la presentó al expresidente Mariano Rajoy. Hace 5 años. Paz quería hacer una pregunta al ministro. Paz, reflexión, pregunta y Balbás. Venga, hay más opiniones. Sí, quiero hacer una pregunta pues, a raíz de algunos comentarios que se oyen e incluso, en fin, algunos comentarios fundados porque el personaje en cuestión por el que le había preguntado de alguna entrevista en ese sentido y parece que ha indicado que tiene intención de presentarse e incluso, como digo, en fin, con un proyecto que podría ser, bueno, curioso, vamos a decir, dentro del Partido Popular. Me estoy refiriendo al señor Bauzá. Estuvo anoche en el Gato. Por eso, pero ¿tiene usted noticia de que el señor Bauzá se va a presentar y si se va a presentar, en qué términos, sobre todo esta segunda parte, en qué términos lo va a hacer? Proyecto liberal, ¿no? Bueno, contesta el ministro. A ver. No lo sé. No lo sé, he leído lo mismo que usted. Lo que ya en el año en que estamos, esto decir que es un proyecto liberal no basta. Es decir, ¿qué quiere decir ser liberal? Dígame usted en cada uno de los temas. Claro, es decir, esto de una etiqueta, mire usted, yo soy liberal. Ah, bueno, pues enhorabuena. Y ahora dígame usted eso en qué consiste. Entonces, porque vayamos en eso, ya no es liberal, es Gramsci. Vayamos al análisis concreto de la realidad concreta. ¿Qué va a hacer usted con Cataluña? ¿Va a dar un sistema fiscal pactado como el País Vasco? ¿Va a ir usted a un federalismo asimétrico en que tengan ventajas que no tengan las otras comunidades autónomas? ¿Qué va a hacer usted con las pensiones? Si usted quiere actualizar las pensiones de acuerdo con el índice de precios, que es lo que yo creo, ¿cómo va a financiar usted esto? ¿Qué va a hacer usted con el proyecto europeo cuando vayamos a Bruselas? Porque España, y no me canso de decirlo, tiene una oportunidad histórica. Lo que está ocurriendo con Italia le sitúa a España en una posición privilegiada de ser el líder del sur que Francia y Alemania necesitan para que el proyecto esté equilibrado. Y ese papel nosotros lo podemos cumplir maravillosamente bien. Pero también lo pregunto un momento por la siguiente cuestión, porque efectivamente Bauzá se ha reclamado liberal, que es como casi no decir nada hoy día, efectivamente. Pero a lo que me refiero es a que el señor Rajoy en su momento dijo que dentro del Partido Popular, y no sé si seguirá ahí el Partido Popular, creo que sí, los liberales se podían ya ir buscando un sitio en otro partido. Y no sé si el señor Bauzá, pues a lo mejor tendrá alguna intención. O sea, yo le explico por qué ocurrió eso, lo dijo en un mitin de Elche. Sí. Porque hubo un intento de sedición encabezado por Esperanza Aguirre. Pues ahí voy, la respuesta era, los que no caben son los seguidores de Esperanza Aguirre, no los liberales. Es decir, que hay un trasfondo liberal en Ciudadanos o en el Partido Popular, claro que lo hay. Es decir, esto es ¿sí? Incluso en el Partido Socialdemócrata, absolutamente. Vamos a ver, sí. ¿Qué quiere decir liberal? Ahora cuando se está discutiendo que Trump quiere dinamitar el orden internacional, que los americanos y dice, quiere dinamitar el orden liberal. ¿Qué era ser liberal? El año 45 lo sigue siendo. 1, libertad, dignidad y el valor de la persona. 2, el respeto a la norma y a las instituciones tradicionales. Y 3, una economía abierta. Eso es ser liberal. A partir de ahí hay muchas matizaciones, pero eso es ser liberal. ¿Basta? Pues no basta. Es decir, se constata que uno no es liberal cuando hace lo contrario. Es decir, el señor Trump deja de ser liberal cuando dice que ya los valores de libertad y derechos humanos deben subordinarse a los intereses económicos. Bueno, cuando formula su programa. O cuando dice que él no va a respetar las instituciones internacionales. O cuando dice que él va a hacer un intervencionismo brutal y un proteccionismo brutal. Usted ya no es liberal. Pero liberal, insisto, esas 3 cosas, yo creo que estamos muchos de acuerdo, pero es que hay que bajar más a la arena, ¿eh? Bien. Paz, ¿alguna reflexión luego del PP? A ver, Balbás y Asís. Bueno, liberal se sabe lo que es. Los que están en la internacional liberal demócrata, simplificando, ¿no?
Yo creo que es un proyecto distinto. Yo no diría yo eso, distinto. Bueno, pero yo sí. Perdón, los que estamos en el Partido Popular Europeo, que es el partido mayoritario. Bueno, pero ¿qué es lo que digo yo? Si yo estoy de acuerdo que tú dices otra cosa. No, pero ¿qué es yo lo creo que que los nosotros democristianos son otra cosa, que están en el Partido Popular Europeo, con otros conservadores y tal. Y el PP. ¿Qué van a estar con los el PP es un conservadores? partido necesario. Lo que diciendo es que no es verdad. No, pero es que yo tengo una posición distinta. No, pero es que lo que no puede decir es que los demócratas están con los conservadores, porque no es verdad. Yo no he empezado ni a hablar, como no sabe lo que voy a decir. Hombre, me dices que están con los conservadores y te digo, eso no es verdad. Bueno, el PP, no hablo ni de vosotros. El PP, España necesita, me da igual que sea el PP o no, un centro derecha que está defraudado. Evidentemente ha sido un drama lo del PP por el tema de la corrupción y por la salida que ha tenido, que ha sido una salida judicial, porque ha sido judicializada y es una cosa complicada, es una cosa muy complicada para el país, porque lo necesita. Es decir, porque hay un centro derecha muy importante que ha gobernado, si no me equivoco, pues 8 y 7, 15 años, y el PSOE 22. Entonces, bueno, nos ha ido bien, ha sido una historia de éxito esta transición. O sea, mira el PIB que teníamos y mira el que tenemos, es 6 veces. O sea, eso es, evidentemente. Ahora tenemos un desafío territorial y tenemos muchos líos y necesitamos que el centro derecha se reorganice. ¿Cuál es mi opinión? Mi opinión es que necesitamos un partido que sea mucho más democrático que lo que ha parecido el PP, que no tenga estos líos de corrupción. Y eso es muy importante, la democratización, las primarias, que como decía José Manuel, se presenten muchos candidatos. Yo creo que es bueno que se presenten candidatos en cualquier sitio que podamos votar los ciudadanos, algo que esté higienizado. ¿Qué pasa? Que el PP pues tiene la historia que tiene, procede de la pata negra de los que venían de Alianza Popular. Eso es un sector, es uno de los 7, 8 o 9 clanes que hay. Unos son los liberales, otros serán los valencianos, otros los madrileños, otros serán lo que sean. Que me da igual, porque como ya están en el 25%, complicado es que vayan al 35%, que es donde tienen que ir. Pero para que no bajen más, y España lidera, a lo mejor también con Ciudadanos, un centro derecha que sea eficiente para que con el PSOE y la izquierda española tiren este país para adelante, es bueno que no se cierre otra vez lo mismo y que quieran hacer una candidatura única con... O sea, ¿crees que para el PP sería bueno varios candidatos? Claro, varios candidatos, porque Bien. si ponen a Feijóo, que en mi opinión es descendiente del clan gallego, que viene de lo que todos sabéis, Manolo Fraga, si quieres te lo digo. Sí, no los conocemos, bien. Romay Beccaria, Mariano Rajoy, eso es un clan. Mi opinión es que eso es un clan, que procede de ahí. Hay un clan democristiano, Javier Arenas, José Manuel, si él se considera ahí democristiano, que yo creo que lo es, pues bueno, pues es otro que viene de la democracia cristiana. Sí. Me deja usted estupefacto. De la democracia cristiana. Sí. El líder fue siempre Javier Arenas, al cual conozco de hace 40 años, que era el líder de eso cuando yo era líder socialdemócrata. O sea, y te termino. Una sola aclaración solo resuelve. Un minuto. Solo el PSOE le ha costado, pero ya en el 97-98 hubo unas primarias duras entre Borrell y Almunia, que se lideraron a favor de Borrell, intentaron darle pucherazos, pero ya está Borrell porque era líder de los renovadores y se ha quedado. No fue el mejor ejemplo de primarias. Bueno, vamos a ver. Un segundo, a ver, enseguida el matiz del ministro, pero antes completamos la ronda de opiniones con Asís y con el profesor. Venga. ¿Me recuerdas a ese chiste viejo sobre cuál era la profesión más antigua? Y cuando ya alguien decía, nosotros sacamos al mundo del caos, el economista decía, ¿y quién cree usted que creó el caos? ¿No? Quiere decir que con los datos se puede justificar cualquier cosa. Lo de 6 veces el PIB, no sé desde cuándo lo mides, pero 1985. pero en fin, tú sabes perfectamente que pero que también está medido, es un dato macroeconómico. Pero es un dato, y también la convergencia con el conjunto de la Unión Europea. Por favor, también podríamos hablar cómo hemos perdido con los se mide en dólar, que es una constante, amigo. Me dejáis... Pero la convergencia. Asís, por favor, sí, adelante. Es que la mayor convergencia de España hasta el final de los hasta hace muy recientemente se produjo a final de los años 60 y principios de los 70. O sea, quiero decir, la convergencia, eso es un dato, hasta un estudiante de segundo de economía lo estudia. Pero dicho esto, lo que quiero decir con eso es que
que si nos ha ido, per cápita, nos ha ido mejor, por ciento que habrá, José Luis, a ver, Balbás, déjale así. nos ha ido mejor con la democracia, el libre mercado y la Unión Europea, por supuesto, pero a lo mejor nos habría ido a lo mejor un poquito mejor si hubiera habido menos gobiernos socialdemócratas, y en socialdemócratas, por supuesto, incluyo los gobiernos del PSOE y la mayor parte de los gobiernos del Partido Popular. Pero dicho esto, el debate del PP tiene que es a lo que vamos, tiene que ser un debate a medio plazo, en primer lugar, y en segundo lugar, con todos los respetos, por supuesto también, incluido a usted, ministro, y a los candidatos de los que se está hablando. El autoritarismo, no sé si es la palabra adecuada, pero el ordeno y mando, desde arriba abajo en el Partido Popular y en otros partidos, pero en este caso del señor Rajoy, ha desmontado tanto el debate de todo tipo e incluido, por supuesto, el ideológico en el Partido Popular, que cualquier solución a cortísimo plazo y basada en aupar a una de las personas que en la primera fila han dicho amén a la desideologización y absoluta carencia de ningún tipo de principio político que ha supuesto la era Rajoy, que sería un desastre. Yo puedo dar nombres, pero nombres, no es que vaya a darlos, pero nombres dígalo. de segunda mano. Si quieres te digo uno, porque me divierto yo mucho en las redes, en lo poco que estoy en las redes, hablando de una candidata extraordinaria que por supuesto no tiene ninguna posibilidad, y menos después de que yo la nombre, que es Isabel Tejerina, o García Tejerina. Siempre. Isabel García Tejerina. Isabel García Tejerina. Que cuando hablo de Isabel García Tejerina, con la cual no conozco y cuya ideología desconozco, porque es que, claro, en parte del Partido Popular no se puede hablar de ideologías, eso está muy mal visto. Pero ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de personas con solvencia, con experiencia, incluso siendo ministros, como ha sido en este caso Isabel García Tejerina, pero no contaminadas, de verdad, contaminadas, me perdonas la palabra, ministro, por ese rajoyismo que ha supuesto toda eliminación de debate e ideología. Profesor, venga, y concluimos la ronda y luego un par de matices del ministro. En primer lugar, y de quiero decir que, si no recuerdo mal, y que me corrija el ministro si estoy errado, en el último congreso del Partido Popular se cambiaron los estatutos precisamente para elección del líder, ¿verdad? Sí. Pero si lo que se va a hacer ahora es que se ha cambiado todo para que no se cambie nada y entonces vamos a ir a una candidatura única y vamos a ir al dedazo, pues entonces que no se modifiquen los estatutos, porque se modificaron los estatutos del partido precisamente para que hubiese más democracia interna en la elección del líder, básicamente para que no se repitiese lo que sucedió en el año 2004, en el año 2003 concretamente, cuando el señor Aznar designó a Mariano Rajoy como su sucesor. ¿Que es bueno que haya más de una candidatura? Yo creo que no es que sea bueno, yo creo que es necesario. Es necesario e imprescindible el contraste de ideas, porque yo decía el otro día, por encima de las personas, lo que tiene que hacer ahora mismo el Partido Popular es debatir un proyecto político, y luego ya veremos cuáles son las personas que presentan el mejor proyecto político. Un proyecto político que seduzca a España, un proyecto político que sepa lo que tiene que hacer para enfrentarse a los difíciles retos que tiene nuestro país en el siglo XXI, y un proyecto político que convenza interna y externamente fuera del partido. Por lo tanto, es absolutamente necesario. Coincido, absolutamente necesario más de una candidatura. Coincido y estoy totalmente de acuerdo con Asís, que de lo que se necesita ahora mismo en el Partido Popular es hacer política, porque en el Partido Popular se ha despreciado la política en los últimos 7 años, especialmente en la época de gobierno, porque cuando estaban en la oposición sí que se engancharon, había banderines de enganche para hacer oposición contra el gobierno Zapatero. Todos esos banderines de enganche que estaban en la oposición se abandonaron posteriormente. Cuando se llegó al gobierno se hizo dejación de la política, centrándose en la economía porque era lo más importante. Oiga, y no era solo la economía, también era importante la política. Por lo tanto, hay que hacer mucha política y no solo economía. Y lo que mejor le vendría al Partido Popular es borrón y cuenta nueva. Es decir, que desapareciesen en la medida de lo posible todas aquellas personas que están muy marcadas por el pasado. No voy a decir todas, pero sí algunas que están muy marcadas por el pasado. Por eso, a mí, cuando empiezan a decir que hay, en esto coincido con el señor Margallo, bueno, coincido en más cosas, pero en esta también. Hombre, cuando dicen que en una de las candidaturas puede ir Soraya Sáenz de Santa María, a mí se me ponen los pelos como escarpias. ¿Por qué? Porque Soraya Sáenz de Santa María representa muchas cosas y muchos de los defectos que ha tenido el Partido Popular en los últimos años. Representa lo que ha fracasado. Ministro y paz. A ver. Vamos a ver, primera constatación.
El Partido Popular nace en 1989 en el Congreso de Sevilla, que es una transformación. Alianza Popular se transforma. Se transforma fundamentalmente por su ubicación en el Parlamento Europeo. Estaba con los conservadores británicos y daneses y pasa al Partido Popular Europeo, que es un partido centrista. Segundo lugar, en la economía social de mercado es probablemente de las doctrinas económicas que mejor definidas están desde hace mucho tiempo, desde Miller-Armack. Y tiene dos pilares, es muy corto. Uno, un mercado que funcione, lo cual quiere decir usted tiene que estar en contra de los oligopolios, de los monopolios, de las posiciones dominantes del mercado. Eso es toda la política antitrust. Y luego tiene usted que tener el principio de compensación social, que es lo que puede distinguirnos más de los liberales más canónicos. Compensación social, ¿qué quiere decir? Que aquellas personas que no pueden aportar nada al mercado, ni bienes, ni servicios, ni trabajo, porque no han llegado, porque se han ido o porque tienen un defecto, tienen que estar atendidas, y eso es el estado de bienestar. Eso es la economía social de mercado y es bastante sencilla de entender. Pero insisto, yo espero que el Partido Popular siga siendo un partido de centro, no un partido conservador. Yo no me siento nada próximo, por ejemplo, a los conservadores británicos, me siento mucho más próximo a la democracia cristiana alemana. Y segundo, que tenemos un perfil y ideología muy claro. Y es verdad que Javier Arenas entró en la UCD, en la joven UCD, venía de la corriente de Jiménez Fernández, que era un histórico en Andalucía, y ha sido democristiano siempre. Bueno, Fernando. Bueno, yo quería hacer una precisión simplemente a lo que se ha dicho, porque no puedo dejar pasarlo, y es cuando se ha hablado del éxito que ha habido en estos años. Y yo querría matizar un poquito esto, diciendo que el nivel de convergencia con Europa nunca fue mayor que en 1975, exactamente en ese año. Estuvimos en el 81% con respecto al núcleo originario de la Unión Europea, Alemania, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Italia y Francia. ¿Vale? 81%. A partir de ahí hemos estado, sobre todo desde finales de los 80, años 90 y 2000, en torno a un 73, 74, 76. Por lo tanto, hemos perdido en términos comparativos. No podemos medirlo en términos de PIB porque entonces llegaríamos a la conclusión de que con Felipe II éramos unos desgraciados. Por tanto, tenemos que hacerlo con un sentido comparativo. Podríamos hablar no solamente de eso, sino del crecimiento que vivió España en los años 60, principios de los 70, crecimientos del prácticamente el 8% mediada la década, por no hablar de la situación de España y su conversión en la 9ª potencia industrial del mundo, que luego hemos desmantelado por nuestros compromisos en muchos casos inconfesables, por no hablar del papel de las rentas del trabajo en el conjunto de la economía nacional, pero no solamente limitándonos a la cuestión económica, es que podemos coger datos como la población penitenciaria o el índice de suicidios. Y podemos compararlos con los datos de hoy. Nos llevaríamos un verdadero susto, José Luis, un verdadero susto. Por tanto, y bueno, sin entrar en el hecho de que estamos ante el mayor desafío a la nación española de su historia desde el Tercer Concilio de Toledo, y pasando por alto la invasión musulmana. Efectivamente, lo de Cataluña. Por tanto, ese éxito, es decir, lo estamos midiendo, y esto lo explica bastante bien. No suelo recurrir a él para explicarlo, pero lo explica bastante bien Habermas, el éxito relativo de toda la civilización europea en los últimos años. Una cosa es el desarrollo tecnológico que estamos viviendo, que es un hecho objetivo, etcétera, pero luego otra cosa es la medición en términos sociales, económicos, y el precio que estamos pagando, que es un precio que habría que analizar. En cualquier caso, parece que en muchos temas clave no podemos hablar de que estemos verdaderamente ante una auténtica historia de éxito, ni muchísimo menos. Lo podemos medir también en términos de convivencia, y yo creo que en términos de convivencia, particularmente desde el año 2004 para acá, desde lo que sucedió en la estación de Atocha y en algunas otras hasta acá, la convivencia nacional se ha emponzoñado de una manera que yo deseo fervientemente que tenga reversión, pero que me temo que a lo que se apunta no es a eso. Por tanto, el éxito, digamos que es bastante relativo. Se cifra básicamente en un hecho, en que hay una especie de, y ha existido desde el siglo XVIII, una especie de confianza en esa frase que condensó Ortega, digamos, de Europa, ¿no? España es el problema, Europa es la solución. Y como todo nuestro futuro y todo lo que hemos enfocado ha sido hacia Europa, en función de nuestra propia medición, lo hacemos en función del éxito de nuestra incardinación en Europa. Pero eso también es francamente cuestionable. Bueno, un momento, que me pide paso nuestra compañera Beatriz Fajardo. Beatriz, cuéntanos cómo puede nuestra audiencia ahorrar en gas, en luz, en electricidad, porque se puede en el hogar. Adelante, buenas noches.
Estamos todos pidiendo... Buenas noches, Gonzalo. Cree que paga demasiado en sus facturas de luz y gas, pero no se decide a cambiar porque piensa que es algo engorroso. Pues no se preocupe, cambiar de compañía es fácil y gratis con Aldro Energía. Aldro le da una atención y servicio personalizado y se encarga de todas las gestiones de forma rápida, sencilla y sin gastos ni molestias para usted. Además, Aldro Energía y esta casa, el Grupo Intereconomía, hemos unido fuerzas para ofrecerle un descuento exclusivo. Como espectador de este programa podrá disfrutar de un descuento del 20% en sus tarifas de luz y gas. Contrate Aldro Energía y empiece a ahorrar desde ya. Llámenos al 91 193 1600. Y si tiene negocio, también tenemos para usted grandes condiciones. No espere más y llame al 91 193 1600. Aldro Energía, empresa colaboradora del Grupo Intereconomía. And she never came through here again. Maxine, 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 Maxine. Y para defender aquello que amas, a veces hay que retirarse, porque yo amo la cultura y por eso me retiro. Pasan 2 minutos de las 11 de la noche y, si les parece, vamos a tratar la dimisión fugaz de Máxime el Breve, efectivamente, que ya ni 6 días ha estado en el cargo de ministro de Cultura y Deporte, pese a que él el otro día dijo que también era ministro de Educación, pero no, era solo de ministro de Cultura y de Deporte. Menos daño, el ministro de Cultura que menos daño ha hecho a la cultura española de toda la historia. Muy bueno. Efectivamente. Bueno, vamos a plantearles, saben ustedes que ha dimitido finalmente por una condena que tuvo el año pasado como consecuencia de varios años de dimes y diretes con la Hacienda Pública. Básicamente los ejercicios del 2006, 2007 y 2008 creó una sociedad para facturar las colaboraciones que iba haciendo en aquel entonces en televisión. ¿Por qué creó la sociedad? Pues única y exclusivamente es para pagar menos impuestos. Pero es que además empezó a imputar gastos que él tenía, como por ejemplo la compra de una vivienda en Alicante, la remodelación que hizo de la misma, a esa misma sociedad. Por aquel entonces mucha gente lo hacía. Eso no quiere decir que fuera legal, pero digamos que Hacienda miraba para otro lado. A partir de un año determinado, Hacienda empezó a controlar y a Máxime, al exministro, le pescaron. Fátima García Manzano, buenas noches. Cuéntanos, danos detalles de qué es lo que ha ocurrido con Máximo Huerta. Venga. Buenas noches, Gonzalo. Tal y como explicabas, el ya exministro de Cultura ha dimitido y lo ha hecho por haber defraudado a Hacienda. ¿Y por qué? Pues vamos a ver las claves. ¿Cuánto ha defraudado? Pues 218.322 euros, una cantidad que recibía por participar en el programa de Ana Rosa de Telecinco. ¿Cuándo? Pues el fraude lo ha detectado la agencia tributaria y ratificado en mayo del año pasado. Corresponde a los ejercicios fiscales de 2006, 2007 y 2008. Vamos a la siguiente. ¿Cómo y cuándo lo hizo? Pues lo hizo. Huerta empleó un sistema que, según él, por entonces no era ilegal y que además llegó a estar muy de moda en el sector de la comunicación. Consistía en crear una sociedad donde recibir los fondos como periodista y así tributar por el impuesto de sociedades y no por el IRPF, que siempre nos cuesta un poco más. Vamos a la siguiente clave. Al Máximo Profesionales de la Imagen SL. Es el nombre de la sociedad creada por el ministro en 2006. Esta sociedad pagaba solo una parte mínima de lo recibido. Por lo tanto, el IRPF que pagaba era ridículo. ¿Cuánto sospecha Hacienda que pudo defraudar? Pues bueno, cuando Máxime Huerta decide cargar gastos injustificados a la sociedad al no estar relacionados realmente con su actividad. Y vamos a la siguiente clave. ¿De qué gastos hablamos? Bueno, pues de la compra y mantenimiento de un apartamento situado en la costa de Alicante, más concretamente en la localidad alicantina de Alfaz del Pi, una vivienda de veraneo de 79 metros cuadrados distribuidos en un salón, 2 habitaciones, cocina, baño, aseo, lavadero, balcones y terrazas. También dispone
de plaza de garaje y trastero. Y después de todo esto, ¿cuál ha sido el resultado? Pues bueno, que fue condenado por el Tribunal Supremo de Justicia de Madrid por un fraude a Hacienda de 218.322 euros, cometido entre los años, como hemos dicho, 2006 y 2008. Dictaminaron que el exministro utilizó al máximo profesionales para facturar en ese periodo 798.521 euros por sus trabajos para terceros. Una nueva revelación que ha hecho dimitir en tan solo 7 días al primer ministro del gobierno socialista y que pone contra las cuerdas al presidente Pedro Sánchez. Gonzalo. Muchísimas gracias, Fátima. Resumiendo la ya síntesis perfecta de Fátima, pagó lo menos posible creando esa sociedad, por tanto defraudó, y al defraudar, digamos, que le pillaron, te pueden pillar o no te pueden pillar. En este caso al exministro le pillaron, le sancionaron por ese fraude que había hecho, él recurrió ante la justicia y finalmente la justicia le condenó hace un año. Y la pregunta que le vamos a lanzar a la mesa, ¿cómo es posible que pese a ello le nombraran ministro de Cultura cuando esa condena fue de hace un año? Vamos a escuchar cómo ha dimitido, cómo se justificaba, apuntando con bala, vean. Lo acepté sabiendo que mi nombramiento sería calificado, cuanto menos de extravagante, consciente de que sería el blanco de las críticas por haber trabajado en un medio que todos ven y todos demonizan. Estoy al corriente de mis pagos con Hacienda, aconsejado por mi asesor fiscal, como tantos compañeros periodistas, que aquellas inspecciones retroactivas, porque así lo fueron, eran una caza de brujas contra críticos con aquel gobierno, que vivimos en una sociedad ahogada por el ruido, por la descalificación, por la desinformación interesada. Lo que busca es minar el proyecto de regeneración y de transparencia del presidente Sánchez, consciente de que la inocencia no vale de nada ante esta jauría, porque yo amo la cultura y por eso me retiro. Y hay momentos en los que uno tiene que retirarse y yo amo mucho la cultura. Y así se fue el ministro más breve en la historia de nuestra democracia. Y el que menos ha gastado. El que menos ha gastado. Sí. Por supuesto. También es verdad. Venga, Balbás, ¿qué te parece? Opinión, ya que has tomado la palabra. ¿Verdad? Bueno, yo creo que él se ha equivocado en el tema fiscal, porque, vamos a ver, para tener una 2006-2007, desde el punto de vista fiscal, para poder utilizar una empresa de profesionales, hay que tener estructura profesional, con empresa, oficina, dado de alta empleados en Seguridad Social, una actividad real, distinta de la de ser copresentador en el programa Magazine de Telecinco con Ana Rosa. Eso es una actividad profesional de periodista, que es lo que es él, y un buen periodista, un buen presentador. Pero él del 2005 al 15 estuvo de copresentador, es una actividad profesional, como actor, que ese tipo de actividades siempre han estado condicionadas a que les ha pasado también a los futbolistas. Si hay una estructura empresarial detrás de eso, puede tener que los gastos deducibles necesarios para la obtención del ingreso sean aminorables en la base de renta o en la base de sociedades, que me daría lo mismo. Entonces, esto desde luego fue aclarado por Hacienda, que fue muy agresiva, sobre todo en la época Montoro, y le ha ocurrido a todo el mundo, pero que no solo actores ni periodistas, olvídate, profesionales, abogados, economistas, pintores, cualquier profesional de lo que sea. Pero claro, si uno tenía una actividad profesional con encaje empresarial, podría defenderse y podía ganarlo. Así no se podía ganar porque no había estructura empresarial, nada más que una estructura de este tipo. Desde el punto de vista político, me parece un error del gabinete de quien lo haya elegido, que, oye, no le digan que en el 2017, que es antes de ayer, ha habido una condena por fraude de Hacienda. Oye, eso queda mal para un ministro, sobre todo si estamos tratando de legitimar el puritanismo, que yo sé que eso es duro, el puritanismo de ser transparente, que es lo que se ha dicho en todas las actividades. Bueno, que tienen que ser los políticos monjes y monjas, en vez de ministros y ministras. Pues es que a lo mejor, porque hemos tenido una época que a los españoles nos han limpiado mucha pasta, y la pasta nunca vuelve. Pero vamos, no solamente en infraestructuras y en gürteles y en ERES, en cajar de ahorros, en todo lo que es el sistema financiero, que se han hecho favores a quien se ha querido en las eléctricas. Oye, queremos transparencia y queremos que haya monjes, pero monjes profesionales, preparados. Y bueno, y si estamos con el puritanismo, pues puritanismo. Pero claro,
que el dinero esté en España. Y este señor ha sido una víctima de ese puritanismo, y la legitimación para ejercer una función política hoy está mucho más alta que estaba antes, amigo. Y bueno, pues ha durado 5 días. Bueno, una persona que... Ya está nombrado. Que cobraba más de 250.000... Sí, ahora hablaremos de él. Más de 250.000 euros al año, que no quería pagar a Hacienda, que le pescaron y dicen que se va para que esta jauría no rompa el proyecto de Sánchez. Se va porque le han pillado. Se va porque le han pillado, absolutamente. Yo creo que eso es poco discutible. Lo hemos hablado al principio, al comenzar el programa. Yo creo que es una víctima del señor Sánchez, efectivamente, quizá ese puritanismo instalado a partir de determinadas cazas de brujas que han sido y que siguen siendo, en fin, que se han extendido por toda la sociedad española. Me parece bien, por otra parte, también como se ha dicho, porque esto se ha convertido en no se sabe muy bien qué, en una especie de vertedero, verdaderamente. Y bueno, en todo caso, es verdad que el señor Sánchez dijo lo que dijo y por tanto él es rehén de eso. Es que ha sido la persona que le ha designado y lógicamente tiene que ser consecuente con esa designación. Y luego están los dos problemas que hay, a los que también nos hemos referido. Uno, por una parte, la creación de una sociedad para pagar impuestos de un modo disminuido con respecto a la declaración por IRPF, y por otro lado, que para mí de verdad que dentro de todo es lo más grave, porque es cierto que antes Hacienda quizá miraba para otro lado, aunque no fuera legal, pero verdaderamente miraba para otro lado en ese tema de constituir sociedades para pagar de otra manera, para pagar menos porque el impuesto de sociedades es inferior al del IRPF, pero lo que sí me parece grave, de verdad, en cualquiera de los casos, y se tribute como se tribute, es que alguien engorde sus gastos hasta en 2/3. Es decir, parece ser que solamente 1/3 de todos los gastos que aducía eran verdaderos. Por tanto, esto no tiene nada que ver cómo tribute usted, en la forma en la que tribute, es una golfada de todos modos. En cualquier caso, yo creo que el error es en la designación de este señor como ministro de Cultura. La cultura, desde luego, en los últimos, no sé, 35, 40 años, mírese como se quiera, parece que excepto quizá en 2 ocasiones, si se me permite, que serían, en mi opinión, don Ricardo de la Cierva y Jorge Semprún, quizá las únicas personas de verdadera altura que han desempeñado un ministerio, digo, de altura cultural, un ministerio de cultura que merecería, en fin, que se le dedicara un poquito más de esfuerzos. Por allí han pasado gente como Carmen Calvo, y yo creo que ya digo bastante, y el propio Mariano Rajoy, que no niego que tenga sus virtudes, alguien me dirá cuáles algún día, pero teniéndolas y todo, creo que las de la cultura no lo son. En el caso del señor Huerta, se le podía haber designado porque por sus méritos culturales parece evidente que no. Entonces, ¿qué se puede aducir para justificar su nombramiento? Quizá que se trata de un magnífico gestor, una persona que sin conocer el terreno se le puede enviar a justicia, a defensa. de marketing, claro. Efectivamente, pues esa es la cuestión. No es un gestor tampoco, porque no tiene detrás ninguna gestión, en fin, que se pueda valorar, y por lo tanto es una cuestión puramente de marketing. Otra vez se ha utilizado cultura y deportes para una cuestión de marketing de un gobierno que en lo que está pensando exclusivamente es en eso. Hombre, una persona cuyo bagaje cultural es el que es, no nos vamos a engañar, y tampoco hoy voy a aprovechar para cebarme ni nada parecido, porque me parecería hasta de mal gusto. Pero una persona que dice, cuando va a ser ministro de Deporte, que detesta el deporte, pues francamente no me parece el más indicado para ser nombrado. Por eso creo que el error comienza con su nombramiento. Bueno, el ministro se va hoy, pero se va mal encarado. O sea, la rueda de prensa es una rueda de prensa muy sui generis. Desde el punto de vista jurídico, además, la rueda de prensa adolece de ciertas inexactitudes. Sobre todo cuando él dice que no, bueno, que es que esto es una demanda que él ha puesto de motu propio a instancia de parte. Claro, pero no es una demanda, es que ya tenía una sanción, era un recurso contra una sanción previa, como habéis explicado vosotros en el inicio del programa, bien, y entonces fue condenado. O sea, no es que sea una demanda que ha puesto este señor en un procedimiento ex novo que no traía causa de un procedimiento sancionador anterior. Bueno, yo creo que ha intentado ahí echar balones fuera y no le ha salido bien. Es verdad que el nombramiento de este ministro era un experimento, y el experimento con gaseosa pues ha durado poco y ha salido mal. Y dicho esto, también yo creo que es el momento, yo sé que lo que voy a decir es políticamente incorrecto, pero bueno, a estas alturas ya me conocen todos ustedes. Dicho esto, yo creo que deberíamos aprovechar para abrir un debate serio sobre el sistema impositivo español. Eso sería bastante importante, porque aquí estamos viviendo bajo el yugo de la Inquisición de la agencia tributaria en muchos casos. Y yo, hablando con algunos relevantes fiscalistas españoles en los últimos tiempos, me dicen todos, coinciden todos en una cosa: que Hacienda ahora mismo está imposible de tratar. O sea, que el contribuyente cada vez tiene menos derechos, a pesar de que se aprobó ya en los años 90 un estatuto del contribuyente.
que en la actualidad llegamos a unos términos que a Hacienda le viene muy bien claro la delación, es decir, que el abogado ahora mismo existe la obligación o quiere imponerse la obligación de que el abogado fiscalista tenga que denunciar a su cliente cada vez que sospeche de alguna operación que ha llevado a cabo el cliente. Oiga, es que es una inversión de la carga de la prueba. Es que yo conozco muchos supuestos en los que la reducción del ejercicio de los derechos frente a Hacienda llega a límites absolutamente insoportables. Y estamos hablando de esto que era una costumbre que lo ha hecho mucha gente, no solo este señor, eso tiene toda la razón. Lo hacía más o menos todo el mundo. ¿Por qué? Porque en aquella época, cuando lo hacía este señor, te ahorrabas un 13% en la tributación, porque el impuesto de sociedades entonces era un 35%, luego se redujo a un 25% y el tipo máximo del IRPF estaba en un 48%, con lo cual había un decalaje, había un porcentaje de un 13% inferior. Pero, hombre, no solo este impuesto, hay otros impuestos, por ejemplo, que manifiestan muy claramente cuál es el entendimiento que tenemos de España del derecho de propiedad. O sea, el derecho de propiedad está intensísimamente gravado en España. Y entonces hay impuestos como el impuesto de transmisiones patrimoniales, el impuesto de sucesiones, que por cierto lo quieren rehabilitar en algunas comunidades autónomas, que ya veremos cómo conjuga eso con las competencias que tiene el Estado y las comunidades autónomas en materia fiscal. Pero hombre, ya es hora de que abramos un debate sobre las cosas que está haciendo la agencia tributaria en los últimos años y muy especialmente bajo el mandato del Partido Popular con el señor Montoro, que es un señor que no se ha caracterizado precisamente por ser un liberal en el ejercicio de su cargo. Ministro y Asís. Es decir, cuando uno coge la bandera del puritanismo y quiere ser un sabanero, pasan estas cosas. Yo, como anécdota para relajar el ambiente, me contaban que Borrell, cuando era secretario de Estado de Hacienda, llegó un fontanero a su casa, iba acompañado del portero, y cuando termina el trabajo le dice: oiga, ¿quiere usted con IVA o sin IVA? Y entonces Borrell monta en cólera, y el portero, queriendo poner un poco de paz, dice: póngale un poquito de IVA. Bueno, al final, si os acordáis, Borrell tiene que renunciar a la candidatura a presidencia del gobierno porque se ve envuelto de una u otra manera en una historia fiscal. Yo creo que la idea importante es que efectivamente, volvemos otra vez a la importancia de los programas, a un debate sobre nuestro sistema tributario. Pero un debate del sistema tributario en su totalidad. Es decir, lo que cobra la Administración Central, las comunidades autónomas, la Administración Local y la Seguridad Social, porque el contribuyente es uno. Digan, pónganse ustedes de acuerdo en qué es lo que me van a cobrar y qué es lo que me queda a mí para vivir. Y si no se hace eso, todo lo que hagamos en los temas financiación de comunidades autónomas, financiación de las pensiones, etcétera, serán parches, porque no hay un dibujo de la totalidad. Yo estoy muy de acuerdo en que tenemos un sistema anclado en los principios del 77, en que el impuesto directo siempre es progresivo y el indirecto es regresivo, cosa que no es verdad. Y llegamos a unos tipos marginales impositivos realmente difíciles de sostener. Los tiempos de Fuentes Quintana ya han pasado. Claro, han pasado. Pero es que en el tema de la propiedad es una de las cosas que yo creo que habrá que revisar inmediatamente. Estamos hablando de cómo las personas mayores van a atender a sus necesidades. Había en España, el fondo de pensiones era el apartamento o el pisito que se habían comprado y que luego podían vender. En la última reforma fiscal resulta que para calcular la plusvalía no se actualiza el costo, con lo cual prácticamente todo es plusvalía, lo cual te imposibilita vender, salvo que sea prohibitivo. Pero lo que quiero decir, sistema tributario, oiga, en su conjunto. Y déjeme usted de que el impuesto directo es progresivo porque el 80 y tantos % de la recaudación de IRPF viene de rentas del trabajo. Y porque las cotizaciones sociales solo gravan a las rentas del trabajo. No es verdad que la parte del empresario la pague el empresario, la repercute siempre al trabajador de una manera o de otra. Si pudiese subirle el sueldo, no se lo sube porque lo que a él le importa es lo que le cuesta a un trabajador. Por tanto, claro, yo creo que hay que ir a una revisión global del sistema tributario y en paralelo a una reforma de la administración para saber cuánto podemos gastar. Porque
yo no estoy nada de acuerdo con lo que habéis dicho antes. Creo que la historia de la integración europea es un éxito. Es decir, multiplicar el PIB por 6, la renta per cápita por 3. ¿Alguien lo ha contradicho, ministro? Estábamos en cola todos contra Fernando, pero yo ese debate ya lo he tenido en esta casa muchas veces. La exportación se ha multiplicado 9 veces y está el 33%. La inversión directa extranjera se ha multiplicado de forma... Bueno, pero en administraciones tenemos mucho que ver. Es que aquí se ha gastado muchísimo dinero en cosas muy poco racionales. España tiene 49 aeropuertos, algunos de ellos peatonales, el doble que Alemania. Ya lo creo. Somos el segundo país del mundo en vías de alta velocidad, después de China. Es decir, todo esto nos lo podíamos permitir o no nos lo podíamos permitir. Por eso digo, cuando reforme usted, dice, ¿este país qué se puede permitir? ¿Y cómo lo podemos pagar sin perder...? Con un 100% de deuda sobre el PIB, mientras que teníamos un 7% de deuda sobre el PIB. Esa es la diferencia, un 7%. Yo ya no sé si volver a la pregunta que he hecho... 35% menos que Italia. Yo ya no sé si volver a la pregunta que ha hecho el director del programa. Oye, dejamos un momento a Asís, Balbás, por favor, venga, a ver. Yo ya no sé Fernando y Balbás, por favor, dejamos a Asís, venga, no sé si si sois tan volver amables. a considerar la pregunta que ha hecho el director del programa, que era sobre la dimisión Efectivamente. de aquí, como Maxim sabes. Huerta o de hablar de las gravísimas consecuencias. Sí, aquí uno pregunta 2 más 2 y la gente contesta manzanas traigo. O de hablar de las gravísimas consecuencias que tendría, por ejemplo, propuestas como la directa asunción por parte de los presupuestos generales del Estado de las pensiones, como en su último libro el señor Margallo ha propuesto, entre otros socialistas. No en su totalidad, dicho esto, vamos a Max Huerta. Maxim, venga, por favor, Maxim Huerta, claro que sí. Maxim Huerta, porque es que... Dale, Asís, venga, a ver. Yo también puedo... Sí, pero a mí no me traduzca, en mi libro lo explico. Pero yo también puedo hablar de Friedman y de cómo cualquier coste laboral es coste que asume el empresario y por lo tanto que victimiza al trabajador. Pero han preguntado por Max Huerta, entonces claro. Bueno, dicho esto... Bueno, primero Maxim y después ya vemos con qué seguimos, dale. Solo 2 cosas muy breves. Primero, el carácter propagandista de su nombramiento se ve confirmado, aunque no voy a entrar en ello, precisamente por el perfil del nombrado en su sustitución. Creo que era mi amigo Luis Torras el que lo decía hace un rato por Twitter, que es el perfil contrario, la persona discreta y el gestor cultural, digamos, reconocido, independientemente de sus ideas o no y de lo que uno pueda coincidir con no. Quiero decir, era la vergüenza de Max Huerta. Por cierto, hubo un artículo de una Maxim Huerta, perdón. Maxim, no, pero tú así, llámale como quieras. Era Máximo y él explicaba en una entrevista cómo pasó a llamarse Maxim, pues por razones parecidas a las que Arturo pasó a llamarse Arturo cuando jamás así había llamado a sí mismo. Bueno, pero más es Valle Inclanesco, con lo cual encaja. Pero dicho esto, quiero decir, el perfil es el contrario, eso lo decía mi amigo Luis Torras hace un rato, creo, y en segundo lugar, sin embargo, yo discrepo, yo creo que la operación ha salido muy bien. Podía haber salido muy mal, pero ha salido muy bien. ¿Por qué? Porque esta mañana, porque no han pasado 48 horas, bueno, en realidad no han pasado ni 24 horas desde que salió la noticia. Frente a un torpe inicio de Pedro Sánchez y de algunas declaraciones, entre otras del propio ministro saliente, sin embargo, en menos de 24 horas ha habido, gracias a las redes, por cierto, no a la derecha mediática, como decía alguna periodista hoy o lo que sea, no, gracias a la presión de las redes sociales y a unos pocos artículos, el primero que ha salido, por cierto, al rey lo que es del rey, ¿no? Al César lo que es del César, en Libertad Digital, de Manuel Llamas, poniendo las declaraciones a primera hora de la mañana, las declaraciones de Pedro Sánchez en el año 2015, diciendo que el que utilizara una sociedad para reducir impuestos saldría inmediatamente de su equipo, pero sin embargo la reacción a mitad de la tarde ha posibilitado la próxima, y si no está sucediendo ahora mismo, sucederá mañana, la próxima campaña que encabezará, por supuesto, el propio Pedro Sánchez, mostrando cómo la extrema honradez del PSOE lleva a dimitir a un ministro que no había hecho nada más que, en fin, algo completamente discutible y no ha cometido ningún delito, no como el PP, que son todos unos corruptos. La campaña la tienen hechas y, por lo tanto, les ha salido muy bien. Y como consecuencia secundaria, ya termino con esto, desde luego, es que ya la exclusión de la vida política de todo aquel que tenga una mínima actividad empresarial, de verdad o privada, está siendo escandalosa, porque, recordemos, lo que había dicho Pedro Sánchez, es decir, que quien constituya una sociedad para pagar menos impuestos saldría inmediatamente de ese equipo, es una inmoralidad.
es una inmoralidad, porque usted lo que tiene que decir es quien incumpla la ley no puede ocuparse de las cosas públicas. No puede decir yo voy a decidir cuando me conviene y según me convenga quién hace bien o quién hace mal. Cualquier estructura empresarial o cualquier estructura económica se hace para ganar más dinero. Es decir, para ganar más dinero y pagar los menos impuestos posibles. Los impuestos no son voluntarios, son impuestos. De ahí el nombre, es impuesto. Y por lo tanto, la inmoralidad que ha pretendido, no solo Pedro Sánchez, sino otros muchos, de que uno decidiera cuándo le convenía qué es lo que se puede hacer o no, llevó, por ejemplo, a que el ministro Soria, y no entro yo en los temas legales del ministro Soria, es decir, cuando el ministro Soria, no solo Pedro Sánchez o el entonces líder del PSOE, sino el propio líder socialista en el gobierno, es decir, el señor Montoro, dijera que, hombre, que por supuesto que alguien que operara en paraísos fiscales no podía estar en un gobierno, pero bueno, o sea, mucho, usted no decide que es admisible que gobierne alguien que cumple o que no incumple la ley. A lo mejor Montoro estaba hablando por boca de otro ministro. No lo sé, de gobierno. Montoro y Pedro Sánchez han hecho el mismo daño a la moral empresarial y al futuro del gobierno en este país. Pero es así una es, ¿qué vergüenza. quieres decir? Que para prosperar en política hoy en día hay que asaltar supermercados o hacer sentadas en la Puerta del Sol. Es mejor, pero lo que quiero decir es que basta ya de moralina. La ley está para cumplirla. Pues mira, la moralina, y fíjate lo que ha llevado, entre otras cosas, el listón tan alto que el propio Máximo Huerta, hemos tirado de hemeroteca, hemos tirado de twitters, las cosas que ha ido diciendo para que al final él haya tenido que dimitir por la condena el año pasado. Bien. Aunque por la mañana no quería, Máximo Huerta finalmente ha dimitido como ministro de Cultura y Deporte. Huerta se ha visto obligado a ello por haber defraudado a Hacienda durante los ejercicios 2006, 2007 y 2008, momento en el que trabajaba como presentador del programa de Ana Rosa en Telecinco. Hace unos años, Huerta escribía estas cosas sobre Hacienda y en 2014 lo hacía mucho más serio, al decir que dimitir exigía dignidad. No me gusta que dimitan, me gusta que los destituyan. Dimitir implica dignidad. Estar al día con Hacienda ya no se lleva. ¿Pero nadie me envía cartas de amor? Todas de Hacienda, what the fuck? Esta mañana Huerta aseguraba que no iba a marcharse por haber defraudado 218.322 euros a Hacienda, porque posteriormente regularizó los pagos con el fisco. ¿Ha pensado usted en dimitir? Estoy trabajando y mi compromiso es así, y por eso prometí con la cultura y con el deporte, y de hecho tengo la agenda llena. El presidente del gobierno no había dicho nada al respecto en público, pero sí en privado, al obligar a Huerta a dejar su puesto en el Ministerio de Cultura. Sánchez ha mantenido en el pasado un discurso muy duro sobre la corrupción. Hace tan solo 3 años, el hoy presidente del gobierno daba lecciones de regeneración democrática a propósito de quienes habían defraudado a Hacienda en el PP. No puede haber regeneración democrática sin que conozcamos los nombres de los que han defraudado a Hacienda. Eso es responsabilidad de Rajoy. Al llegar al gobierno, Huerta albergaba algunos escándalos televisivos, pero han sido sus irregularidades con Hacienda las que finalmente le han costado el puesto y ser conocido a partir de ahora como Máximo el Breve. Por cierto, Pedro Sánchez, que ya ha felicitado al nuevo ministro de Cultura y Deporte, que ya tiene nombre, tiene apellido, se llama José Guirao. Vamos a ver cuál ha sido el tuit de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno. No ha dicho nada de Máximo Huerta, solo agradecer de corazón a José Guirao el paso al frente que ha dado hoy, un apreciado y reconocido gestor cultural, un hombre solvente y creativo al frente del Ministerio de Cultura y Deporte. Tenemos mucho trabajo por delante, decía el presidente del gobierno. ¿Qué sabemos de José Guirao? ¿Alguien tiene algún dato sobre Balbás? Bueno, es un gran gestor, empezó en temas culturales en Almería y luego pues ha sido del Reina Sofía. Fue el primer gestor del Reina Sofía hasta el año 2000 prácticamente, 2001, durante 7 años, y luego ha estado en lo de la Casa Encendida y aquí en Madrid pues otros 10 años de gestor. Está muy acreditado, es prácticamente lo contrario, ¿no? Hombre, yo creo que el asunto de Huerta pues no da para mucho más, es decir, que esto pues es lo que ha sido, ¿no? Él ha pagado, evidentemente ha pagado, pero ha pagado con multa, es decir, ha pagado con multa, eso está clarísimo que es así, que quizá en otro momento no se hubiera sido tan exigente, pero estamos en el momento que estamos. Contribuir es fundamental para un estado de bienestar como el que nosotros tenemos. No somos uno de los mayores contribuyentes de Europa porque se nos va dinero por muchos sitios
y no se contribuye como se contribuye en otro lado, pero tampoco el Estado español paga, sobre todo en servicios sociales, lo que paga Alemania y lo que paga en otro. Por ejemplo, Alemania paga casi 50.000 euros para la familia al año. Es el 5% del PIB de España. España, pues casi nada, ni el 0,2, o sea, cantidades, claro. Y luego dices que cómo reponemos los pagos de seguridad social para que las pensiones matemáticamente recuperen el déficit de 16.000 millones o 18.000 que vamos a tener este año. Pues eso, hay que hacer políticas activas que creen ese asunto. Nosotros estamos en el 1,4 de nacimientos, Alemania está en el 1,7, porque como lo paga, lo tiene, es decir, que lo pone. Entonces, en cuanto lleguemos al 10, no creas que Europa necesita mucha más población que el 2, pero hay que llegar del 2. Estamos en el 1,4 de tasa de reposición y tenemos que llegar al 2. No nos hace falta más población, tampoco te engañes. Somos un territorio muy pequeño y bueno, y no está muy ocupado, porque España no está muy ocupado, tiene un turismo potente, es decir, que yo no estoy tanto de acuerdo con que la desindustrialización nos perjudicó en una parte, pero nos vino muy bien en otras, ¿eh? O sea que vamos a seguir, Balbá, si te parece. Pero ese es otro debate muy complejo. Vamos a seguir hablando. No, te termino. La curva de crecimiento de España, el siglo XIX fue un desastre desde que vino el Napoleón, que nos cargó toda la industria y el 5% de la población. No se te olvide que nosotros ya teníamos Altos Hornos en 1805 y se le cargó en Galicia, que había uno, y se cargó toda la industria del textil, se cargó todo. Pero no es culpa de Napoleón. La gran curva sube a partir de los años 60. No vamos a hablar de Napoleón, ahora si me lo permitís. Ahora subimos 60, 70, 80, 90, 2000, 2010. La habilidad de Sánchez, provoca un incendio por un nombramiento improvisado y se condecora por la rapidez con la que ha apagado el incendio. Claro, el resultado es, desde el punto de vista de marketing, de habilidad total. No, pero no vamos a decir que siempre van a hacerlo absolutamente bien. Yo creo que el nombramiento ya nació, pues como nació, era un exótico y tal. De hecho, ahora ha ido a no arriesgar, es todo lo contrario. Un técnico con una experiencia que sabe del tema y que tiene una gestión acreditada. Saca bien del mal, pero todo el mundo sacó la consecuencia también de que es una frivolidad. Eso es. Eso no se lo quita de encima. No vamos a decir que todo el mundo es tonto y no se va a creer que se ha equivocado. Que corren por las redes sociales y tal, la referente del nombramiento, no tanto del cese, que también, por supuesto, pero del nombramiento fue un cachondeo generalizado. Pero normalmente a un ministro le sucede siempre un personaje completamente antitético. El cese es la obra de arte operativa más rápida que yo he visto. Caso, a las 7 rueda de prensa. Vale, no, lo digo porque a lo mejor está hablando usted en primera persona y quería... No es ni bueno ni malo, pero... Gonzalo, pero mi cine era animado y el siguiente era cine mudo, o sea, es distinto. Bueno, eso también es verdad. Bueno, por cierto, el Partido Socialista de este gobierno, un par de pinceladas más que me gustaría dar. Fíjense lo que decía el portavoz del gobierno vasco al respecto del nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez, textualmente abro comillas, decía: se abre una nueva oportunidad que no debemos desaprovechar. Eran las palabras del portavoz, quien aseguraba que ya había hablado con la ministra de Administraciones Territoriales, Meritxell Batet, y que le había puesto al corriente de las transferencias pendientes y que van a luchar por conseguir competencias de instituciones penitenciarias, seguridad social, etcétera. Es más, ha recordado que la transferencia de ambas materias está recogida, ojo, en el acuerdo que firmaron el PNV y el Partido Socialista en su día. Vamos a escuchar al portavoz del PNV. Remitimos a la Cámara, a petición de esta, el catálogo actualizado de las transferencias pendientes, que ahora se cifra en 37. Este documento se ha convertido en la base de los acuerdos que desde entonces ha adoptado el Parlamento para reclamar al Gobierno español la materialización de las transferencias pendientes en una serie de ámbitos materiales muy concretos, como aeropuertos, instituciones penitenciarias y hasta en 2 ocasiones la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Un Gobierno nuevo, con nuevas personas y una nueva actitud hacia el diálogo, la negociación y el entendimiento. Creo honestamente que se abre una nueva oportunidad. Bueno, esto decía que, por cierto, también ya por un aspecto más de actualidad, en el Parlamento Vasco hoy se ha votado un texto presentado por los proetarras de Bildu para reclamar el regreso de los presos de ETA a las cárceles del País Vasco. Y que sepan que el Partido Socialista Vasco de Euskadi ha votado a favor de este texto.
todos lo han apoyado, excepto el Partido Popular, que este texto se reclama el fin de la política de alejamiento de los presos terroristas. Ahí lo ven, desacuerdo con las políticas penitenciarias de alejamiento y con las medidas excepcionales de aislamiento. Además, reclamaba una nueva política penitenciaria que evite un cumplimiento de penas privativas de libertad lejos de los lugares de arraigo social y familiar, facilitando la relación con sus familiares. Y por último, avanzar en las políticas de convivencia. Resulta oportuna la aplicación de principios como el de individualización, humanidad y reconocimiento del daño causado. Bueno, esta es la actualidad. Esto yo no sé si de alguna manera es el precio que se empieza a pagar por la moción de censura y por haber aupado a Pedro Sánchez al poder, pero blanco y en botella, ¿no? ¿Tiene usted alguna duda al respecto? Es obvio, ¿no? Es una pregunta retórica, ¿no? No es retórica. Yo lo digo porque me gustaría que sin retórica alguna le explicáramos a la audiencia qué es lo que está ocurriendo y qué relación tiene esto con lo que vivimos hace 10 días. Bueno, pues es evidente que el gobierno del Partido Socialista ha llegado como ha llegado, con 84 diputados y con un apoyo parlamentario que podemos definir, en fin, no hay sin necesidad de ponernos tremendistas, con el apoyo de todas las fuerzas que quieren dañar a la nación. Es así de claro. Y todas las fuerzas que quieren aprovecharse de la debilidad, como han venido haciendo durante décadas, de los sucesivos gobiernos que les han necesitado. En el caso de Sánchez, por razón de que tiene 84 diputados, pues lógicamente la necesidad es mayor y está atado de pies y manos. Básicamente, cuando dijimos aquí que cuando se formó el gobierno, que esto iba a constar de dos cosas, o tres: una imposibilidad de aprobar leyes, digamos, en el día a día. Por ejemplo, cuando se ha planteado la cuestión de la reforma laboral, de la que tanto hablaron, lo van a tener en chino para lograr una reforma, incluso, no digo ya para derogar la ley, porque algunas de las fuerzas que han apoyado a Sánchez en la moción de censura no están a favor, por ejemplo, de esa modificación, como puede ser el PNV o el PDeCAT, con lo cual por esa vía lo van a tener muy complicado y va a tener que pagar el apoyo que ha recabado de algunas fuerzas políticas. Eso está clarísimo. No en vano, Bildu votó a favor, que no dependía de los votos de Bildu, bien, pero Bildu lo cierto es que estaba a favor de la moción de censura y sobre todo el PNV, que es ahí quien le hace el juego verdaderamente al Partido Socialista. Esto forma parte de ese pago que va a llevar a cabo el Partido Socialista, que lo está llevando eso y las leyes de ideología que hemos dicho. Las leyes ideológicas, ideología de género, memoria histórica y todo esto, que van a ser el engrudo para dar forma al conglomerado, porque si no se le escapa, si quieren llegar al otoño del año que viene, no digo de este año, van a tener que tirar de ahí, no tenga usted la menor de las dudas. Y estamos en vísperas de toda esta serie de que va a ser el comienzo, acercamiento de presos, de una serie de indignidades que ya estamos viendo, como por ejemplo plantear la reforma de la Constitución, en primer lugar, fundamentalmente para dar cabida, no se sabe muy bien a qué, porque cualquiera que plantee verdaderamente una estructura federal de España no ha entendido absolutamente nada de lo que es el nacionalismo catalán. Y llevamos también diciendo esto durante mucho tiempo. Bueno, digo simplemente que esto es el comienzo de una serie de cesiones que van a ser verdaderamente, en algunos aspectos, creo que espeluznantes. Ministro. Yo creo que aquí hay un defecto de origen. Es decir, por definición, los partidos nacionalistas lo único que les interesa del país de gobierno es las contrapartidas que cada partido para ocupar el gobierno está obligado a hacer. El maestro en esto durante mucho tiempo fue Convergencia y Unió, con Pujol. Jamás quisieron comprometerse en el gobierno y cada presupuesto o cada votación tenía una contrapartida muy evidente. Y no ocultaron nunca a nadie. Hay un libro de Lope de Lerma que dice Cuando pintábamos algo en Madrid, que hay una conversación del 79 de Pujol con Ciurana, que era su íntimo amigo. Ciurana le dice, 79, cuando se aprueba el estatuto, dice: no te equivoques, Jordi. La táctica puede ser buena, pero nuestra estrategia es solo una, que es la independencia. Eso es evidente. Entonces, lo han hecho y lo ha hecho el PNV. La historia de la Ramoneta, y no digo la otra actividad que la Ramoneta decía por la noche, es el resumen de esto. Yo creo que en la reforma de Constitución habría que plantearse una reforma del sistema electoral. Yo sería muy partidario de un sistema alemán de la doble lista. Tú eliges a tu diputado, con lo cual tienes un contacto permanente y tienes una lista nacional que favorece a los partidos que están en todo el territorio. Tienen una prima electoral y esa prima electoral se traduce en una prima económica, pero es que con nosotros hubo la actualización del cupo en 5 años. Ha habido unas inversiones de 540 millones.
Ahora el Partido Social pasa la factura al Partido Socialista Obrero Español. Es decir, el año no ha podido ser más rentable para el PNV. Sin lugar a dudas. Por todos sitios. Salvo los partidos canarios, que también han tenido una rentabilidad francamente notable, lo cual demuestra su habilidad. Es decir, yo haría exactamente lo mismo si pudiera. Copiemos mediante la reforma electoral, pero también copiemos la sentencia del Tribunal Constitucional alemán que prohíbe los partidos separatistas. No, eso es un artículo. El artículo 21. Sí, no, ciertamente, pero es que se ha recurrido hace poco por parte de un partido minoritario bávaro y se ha fallado contra él. Yo creo que empezaríamos de verdad a reconstruir la nación como hay que hacer, prohibiendo a aquel que quiere hacer daño a la nación, cuya razón de ser es hacernos daño a todos, es destruir la comunidad política. Decía el ministro que hay un defecto de salida, y yo estoy de acuerdo con él, hay un defecto de salida, estos partidos quieren lo que quieren, que es la independencia. Pero es más grave que hay un defecto de llegada. Y el defecto de llegada es que el Partido Popular y el Partido Socialista han renunciado, y esa es una de las claves de la situación en la que nos encontramos en la actualidad, han renunciado a tener un proyecto nacional y, por lo tanto, eso les ha llevado a la irrelevancia política en las comunidades autónomas que son más exigentes con el Estado, y eso, consecuentemente, es directamente proporcional a la relevancia que tienen los partidos nacionalistas. Claro, cuando tú estás haciendo y haces muy visible que el Partido Nacionalista Vasco ha conseguido todo lo que ha conseguido este año, que estamos diciendo, por la derecha y por la izquierda, porque no hay que olvidar que los primeros peajes ya estaban siendo pagados por el Partido Popular a través de los presupuestos generales del Estado que se habían aprobado en el Congreso antes de la moción de censura y que ahora están en el Senado. Bien, y luego el partido, claro, están pagando los peajes. Cuando tú das esa imagen, visibilizas que esos partidos nacionalistas son realmente necesarios para conseguir cosas para esa región, ¿para qué va a votar la gente a un partido nacional? Vota al partido regional que consigue esas cosas. Por lo tanto, lo que hay que hacer es precisamente yo estoy totalmente de acuerdo con Fernando y ya lo he expresado en alguna ocasión. Creo que hay base constitucional y legal para ilegalizar esos partidos. Y no solo eso, es que ya se ha hecho en España. Es que en España se ha ilegalizado ya un partido y no ha pasado absolutamente nada, como fue Herri Batasuna. Por lo tanto, había base constitucional y base ilegal para ilegalizar esos partidos que pretenden romper la unidad nacional. Y luego es muy importante también que de una vez por todas cerremos el sistema competencial del Estado de las autonomías. Claro. Importantísimo, porque no podemos estar a todas horas diciendo, no, y ahora queremos estas competencias. No, es un sistema que inicialmente estaba muy abierto, que había comunidades autónomas cuando se dijo que el café para todos, hombre, pues no era verdad, porque el café para todos no era verdaderamente café para todos, era un café exquisito colombiano para unos y para otros era descafeinado. Teníamos el 151 y el 143 como diferenciación fundamental. Pero claro, estos señores, como se creen superiores a los demás, cuando hay una equiparación competencial entre las comunidades autónomas en el año 2002, que lo vengo explicando desde hace bastante tiempo, con el traspaso de las competencias en materia sanitaria a las comunidades autónomas que todavía permanecían en el territorio en salud, entonces dice, oiga, que es que nosotros ya no podemos estar equiparados competencialmente, nosotros somos mucho más. Y por eso, no por casualidad, ahí nace el plan Ibarretxe en el año 2003, porque ya somos casi iguales todos, entonces no podemos ser iguales. Entonces, cerremos de una vez por todas la lista de competencias. Eso es la forma del federalismo asimétrico. El federalismo asimétrico es una quimera que no va a ningún sitio. Así sí Balbás, venga. Si no se plantea... Así sí Balbás, venga, que es el orden, venga, a ver, dale. Si no se plantea desde los partidos normales, de los partidos normales me refiero a todos, no digo que no sea el único partido que lo propone, que es Vox, o otros, pero si no se plantea desde sectores del Partido Socialista, del Partido Popular, de Ciudadanos, si no se plantea que se reforme y se reduzca, se uniforme las competencias en las comunidades autónomas, sin que eso sea tachado como de algún tipo de herejía o de extremismo, no hay nada que hacer. Solo quiero, para darle la palabra a Balbás, que tenía muchas ganas de hablar y yo no tengo mucho más que decir, la transferencia de prisiones se enmarca dentro de una miserable, digo la palabra, de un miserable contexto y una miserable campaña por parte, entre otros, del Partido Nacionalista Vasco, de blanquear, no solo de blanquear al peor terrorismo que ha sufrido Occidente, seguramente en los últimos 40 años, que es el nacionalista vasco, sino además el dar posibilidades de poder a ese relato nacionalista, que no es más que una forma de seguir teniendo tensión y poder política frente a un
poder central para garantizarse no solo una serie de privilegios políticos, sino un poder sobre la población. Entonces, que sepamos que las personas a las que quieren favorecer el Partido Nacionalista Vasco y ahora mismo el Partido Socialista del País Vasco son personas que, entre otras muchas cosas, se niegan, por ejemplo, a testificar sobre multitud de crímenes de cuyo conocimiento está acreditado que tuvieron. Hay más de 320 asesinatos sin resolver que son de ETA. Son personas que siguen colaborando en que, pues siguen colaborando en que el terror venza. Recomiendo, yo creo que lo habéis hablado en algún programa, que yo no esté, el libro de Alonso, de Rogelio Alonso, sobre los vencidos, que en este caso han sido los contrarios de los vencedores, que han sido los terroristas nacionalistas apoyados por el PNV. Balbás. Bueno, los nacionalistas siempre tienen catálogos de demanda infinita, porque como tampoco ellos consideran otra cosa, que su objetivo es la sedición de España y la independencia, pues mientras estén aquí, que vamos a ver lo que nos llevamos. 37 de catálogo de los vascos no me parece mucho. Pero vamos, Convergencia y Unión, cuando tenía 16 diputados que llegó a tener, no te digo lo que se llevaba, que se llevaba una pasta. Vamos, en el franquismo también fue la mayor inversión de toda España con el 40%. O sea, y con Isabel II lo mismo. O sea, Cataluña el que más. Siempre se lo ha estado llevando la pasta. Y cuenten lo que cuenten, ¿entiendes? Desde 1714, cuenten lo que cuenten. Lo que pasa es que España también lleva hoy ya hace unos 20 años o por ahí, que ha empezado a tener unos hombres de Estado mucho más débiles y que no piensan para lo que les mandamos, que es la defensa de la nación española, que es verdad que es muy diversa, es muy compleja, que estamos en tiempos difíciles, que hay que hablar con todo el mundo, pero hay que imponer lo que es la Constitución española, que es la ley, querido amigo. Si hablar, hablamos lo que tú quieras, pero dentro de la ley, reformar la Constitución española se puede, pero ¿en qué sentido? En el sentido de la mayoría, no de las minorías. El PNV tiene 301.000 votos. Nunca ha visto una rentabilidad por voto más grande en la historia. De nada, o sea, es que es increíble. Solo por catálogo ya, fíjate, si solo le quedan 37 para 301.000 votos, el resto de los 47 millones de españoles no tenemos derechos, porque la Constitución dice que somos iguales ante la ley. ¿Qué necesitamos? Y ya es que alguien tenga la categoría de Estado y el liderazgo de defender el orden constitucional. Y no se puede pretender que solo sea la derecha y la izquierda, porque es súper mayoritario los dos. Uno podrá tener un plurito más en un sentido o en otro, quizá. Pues el PSOE lo tiene mucho más de la diversidad y tal, pero al fin y al cabo el orden, las leyes, no se puede mover, como que derecho a decidir sin el resto de los españoles. ¿Pero dónde? ¿En qué ley? Esto no se va a poder hacer porque en 5 años tú no consigues hacer ni una reforma constitucional, ni en 5, porque exige unas mayorías y una disolución del Congreso y del Senado de tales, y además ¿en qué sentido? Para darles más competencias, porque el eje del cambio en estos independentistas son dos cosas sobre todo: la educación y los medios de comunicación. Y se apoderan de las dos cosas sistemáticamente. Sí, ya lo tienen, claro. ¿Por qué no la nación española pone sus hombres en los medios de comunicación y en la educación? Que los ponga en defensa de ese liderazgo. Vamos a ver, las cosas se caen del lado que se inclinan. Es decir, si tú ves que en una comunidad autónoma se está como educando... la Torre de Pisa. Sí, efectivamente. No se va a caer del otro lado nunca, seguro. Claro. Si lo conocemos desde hace mucho tiempo, el problema es que nadie ha querido atajar esto. Ha sido un ir conllevándolo, estamos hoy muy orteguianos, un ir conllevando este problema. Yo personalmente no me resigno a que lo hereden mis hijos y mis nietos, de verdad lo digo. Entonces, lo que tenemos aquí es decir, miren, bueno, recordad hace un momento García Margallo del federalismo asimétrico, que es una cosa verdadera, una contradicción en los términos, porque el federalismo presupone una igualdad para todos los territorios, ¿no? Y podemos decir, bueno, lo que sucedió, y es verdad, fue un error aquello del café para todos. ¿Por qué? Porque el nacionalismo catalán, fundamentalmente, aunque también el vasco, lo que reclamaba en principio no era un determinado techo competencial, lo que reclamaba era que se distinguiera de los demás. Es decir, ellos querían tener su propia mancomunidad en origen, después su autonomía y tal. Bien, por lo tanto, al elevar el techo competencial de todos, eso ha provocado que ellos sigan pidiendo más. Claro. No obstante, de no haber sido así, ¿qué nos dice la historia? Que no se hubiera producido, obviamente no lo sabemos, pero tenemos un precedente donde no fue así y sin embargo ellos fueron a la independencia.
que fue durante la Segunda República. Es decir, los demás no tenían ningún tipo de techo competencial porque hasta entrada la guerra no se ve el Estatuto Vasco y por lo tanto solo Cataluña tenía una autonomía. Y sin embargo, eso no solamente no les impidió, sino que motivó y les dio argumentos o por lo menos posibilidades reales de proclamar la independencia como hicieron. No obstante que ellos iban desde el Pacto de San Sebastián con los republicanos y socialistas. Es decir, no tuvieron jamás ninguna intención de ninguna lealtad. Esa es la realidad, aunque podíamos entrar también en otras cuestiones políticas, pero no es a donde yo quería llegar. Lo que quiero decir simplemente es que de verdad o cogemos el toro por los cuernos o de verdad optamos por una solución o esto se va a eternizar, porque la propuesta del PSOE, por eso decía que era un disparate plantearlo del federalismo como han hecho, porque precisamente reducir la cuestión a unos términos de igualdad para todos es justamente lo contrario de lo que pretende el nacionalismo catalán. Por tanto, eso no va a arreglar absolutamente nada, aunque la señora Batet, por cierto, qué apellido, que fue el que acabó con lo del 34, ¿eh? Esta me parece que no va a acabar con nada. Luego lo fusiló Franco. Efectivamente. ¿Por qué? Bueno, eso no lo sé, pero que lo fusiló Franco es un hecho y que fue el que reprimió, fue el que corta el golpe de Estado cuando pega dos cañonazos y se acabó el asunto. Obedeciendo por cierto, que Batet cumpliendo la legalidad lo hace en Cataluña y Franco lo hace en Asturias. Por cierto, con López Ochoa y con Yagüe. Bien, a lo que iba, quiero decir que o de verdad nos planteamos retomar las competencias que están haciendo daño de verdad, es decir, hay que revertir, fundamentalmente por razones políticas, pero incluso también por razones técnicas, una vuelta a la centralización de determinadas cuestiones, como en mi opinión es desde luego la educación, pero incluso otras, como la sanidad, o señores, digámoslo claro, esto está perdido y es una cuestión de tiempo. Si la educación está en manos de quien está hoy en Cataluña, en este momento son el 50, el 47%, el 46%, da igual. Dentro de 15 años van a ser el 70%. Lo van a ser porque es lo que se les está enseñando y lo que están mamando. Y mis hijos, y los de todos los que estamos aquí, o los nietos, van a tener un problema mucho más gordo que el de hoy. Esto es lo que se denomina patada a seguir, pero no estamos arreglando nada. Y España tiene un problema esencial. No se puede consentir que haya partidos cuya finalidad es destruir la comunidad política. A ver, ministro, y vamos a Urdangarín. No se puede centrifugar el poder y centrifugar también los partidos políticos. Si se centrifuga el poder hay que tener unos partidos nacionales que garanticen la cohesión nacional. Eso es Alemania o es Estados Unidos. Segundo, lo más importante no es lo que ha pasado, sino lo que va a pasar. Y hay en la sentencia de Llarena, que probablemente en los antecedentes de hechos donde mejor se describe el proceso, hay un párrafo en la 33 que dice, antes del 155, antes de la aplicación del 155, dice más o menos, puesto que la suspensión no puede ser definitiva, nuestro éxito consistirá en seguir manteniendo la desobediencia al ordenamiento legal y constitucional, punto 1, y la movilización permanente en la calle para obligar al Estado español a reconocer a la República Catalana. Estas exigencias forman parte de ese guión. Es decir, yo no creo que vayan a pisar ya una raya que les lleve a la cárcel, no van al Código Penal, pero a partir de ahí estas exigencias y desafíos van a ser permanentes. Y el problema es que cualquier cesión por debilidad es el paso para la siguiente cesión por debilidad. Es decir, te toman el pulso, te lo han ganado y te echan el siguiente. Y por tanto, ese es el problema que tiene España, con un gobierno con 84 diputados suyos y apoyado por 22 formaciones políticas que no coinciden en nada. Ni en la idea de España, Borrell y Bildu, ni en lo que es la economía, los burgueses de Pedralbes y de Neguri y Kichi en Cádiz, o en el papel internacional de España, de quienes son de verdad atlantistas y europeístas, a los que creen que Irán y los bolivarianos es el paradigma de la felicidad. Coinciden en el odio. Bueno, en eso ya lo han visto. No a España. La primera semana veníamos hablando de las cesiones al PNV, en la primera semana de Pedro Sánchez, que podemos definirla como las cesiones al separatismo, con ya no solo el 155, sino el control de las cuentas de la Generalitat, al Partido Nacionalista Vasco, digamos de alguna manera a Italia, y hoy al linchamiento contra el ministro Huerta. Esta es la altura moral de la debilidad de Pedro Sánchez. Publicidad y vemos la imagen del día. Iñaki Urdangarín, que hoy le han comunicado que debe ingresar en prisión antes del lunes. Hasta ahora. Quedan 2
2 minutos para medianoche. Conectamos con nuestra reacción. Ahí está nuestra compañera Fátima García Manzano en unos minutos para que esa ronda final y las opiniones de todos ustedes. Pero la imagen del día, o una de ellas, que sin lugar a dudas Iñaki Urdangarín entrando en la Audiencia Provincial de Palma cuando los magistrados le han comunicado la sentencia. Tiene 5 días hasta el próximo lunes para ingresar en prisión, disculpen. Será el próximo lunes. Finalmente parece esa condena de 5 años y 10 meses. ¿Qué os parece? Porque parece que va a intentar consumir el último cartucho que tiene, que es un recurso de amparo al Tribunal Constitucional o pedir el indulto. Yo creo que ambos, desde luego, van a ser rechazados. Profesor. Lo tiene complicado. Lo tiene complicado, ¿no? Es que hay dos requisitos para suspender la pena en un recurso de amparo, que eran llamarse Alberto y ser amigo de Su Majestad el Rey Juan Carlos. Esto creo que estaba en la ley de enjuiciamiento criminal, ¿no? Efectivamente, profesor, lo tiene complicado, ¿no? En su contrario, estás diciendo que no es amigo del Rey Juan Carlos, el Urdangarín. Sospecho que no. Hombre, lo tiene complicado porque además, tal y como está el recurso de amparo regulado en los últimos tiempos, pues no se acepta cualquier recurso de amparo. Y, por cierto, ha sido trasladado al recurso de casación en materia contencioso administrativa. Entonces, el recurso de amparo está estructurado hoy en día para unos motivos muy tasados, que haya una relevancia constitucional, que yo creo que en este caso no se da. Y el tema del indulto, pues el tema del indulto me parecería una cosa... Que pueda exactamente, o sea, es que primero no creo que lo pida, y segundo es que si el gobierno le otorga el indulto, es impensable. No hay gobierno que pida indulto. Gonzalo. No, ¿por qué? Porque políticamente no puede pagar. Son tiempos difíciles para la lírica. A ver, un segundo, Balbás, que me piden paso desde arriba. Venga, ahora sí, Fátima García Manzano, cuéntanos, ronda final de opiniones de nuestros espectadores. Buenas noches, Gonzalo. Pues vamos a pasar, si quieres, directamente a qué opinan nuestros espectadores, sobre todo por uno de los temas que más polémica ha causado y que más mensajes nos han llegado. ¿Qué está pasando con el gobierno de Pedro Sánchez? Pues vamos a escucharlo. El socialismo utilizó de manera artera y torticera la salida de Rajoy del Parlamento. Ahora tienen las primeras consecuencias. La consecuencia de un ministro breve. En fin, ya irán pagando todos esos plazos e irán pagando todas esas afrentas que han hecho. Pero también hay mensajes que están destinados a Maxim Huerta, al ya ex ministro de Cultura. Pues estoy bastante decepcionada porque el señor ex ministro de Cultura y Deportes pues no nos va a poder demostrar a todos la nefasta opción que eligió Pedro Sánchez. Es una lástima. En fin, pues a ver quién viene, a ver si con el que viene lo consigue. Buenas noches. Y hay quienes también han hablado del Aquarius. ¿Qué va a pasar cuando lleguen los inmigrantes? ¿Qué va a suceder? Nos lo preguntan y lanzan este mensaje a nuestros tertulianos. Yo quiero saber, una vez que lleguen los migrantes a Valencia y nos hagamos cargo de ellos, ¿qué va a pasar con estas personas durante los siguientes días, meses, semanas, años? Esto es todo por hoy, Gonzalo. Muchísimas gracias, Fátima, y a todos ustedes por los mensajes que nos han ido llegando. Por cierto, Iñaki Urdangarín hoy está en Palma de Mallorca, como también nosotros lo estaremos. El Gato al Agua. Viajamos mañana hasta Palma de Mallorca. Realizaremos en el puerto marítimo precioso de la capital balear, en el restaurante Varadero, el programa con esos tertulianos. Así que les esperamos mañana, ya lo saben, a las 10 menos cuarto de la noche. No hay tiempo para más. José Luis Balbás, gracias por haber estado esta noche en el Gato. Buenas noches. Buenas noches. Asís Timmermans, un placer. Buenas noches, profesor. Gracias una vez más. Muchas gracias, y ayer fue un mal día para la cultura. Ayer. Hombre, dimitieron Lopetegui, el ministro de Cultura y Deportes, hubo muchas dimisiones, un día muy movido. Eso también es verdad. Fernando Paz, gracias por haber estado aquí. Yo creo que César, un placer. Ministro, un placer. Miércoles que viene, nos cuenta usted a ver qué ha decidido. Vamos a ver si ya me he ordenado la cabeza. Sí, efectivamente. Pero no lo haga usted Gracias a tan los largo 5 y a como todos Griezmann, ustedes. ¿eh? Esperamos mañana 10 menos cuarto en directo desde Palma de Mallorca. Adiós y gracias por su confianza.